Muy bien, amigos, ¿cómo están? A ver, voy a prender la cámara acá. Ahí estamos. Listo. Acomodar esto. Ya. Bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller que estamos organizando en Futurismo junto con CEPAP, que es la empresa que realiza capacitaciones, cursos para agencias de viaje. Comentarles, porque obviamente me gusta siempre ser sincero con las cosas. Este es un taller nuevo. Es un taller que yo estoy realizando para agencias de viaje, porque bueno, el tema de storytelling seguramente muchos lo han escuchado, pero yo lo estoy ya adaptando a turismo, ¿no? A una agencia de viajes, con casos, ejemplos, etcétera. Es la primera vez que estoy dictando este taller, que obviamente es un piloto, un ensayo para mí, para luego posteriormente esto quizás desarrollarlo algo más, ¿no? De repente un curso más prolongado, una especialización, etcétera. Por eso solemos empezar o poner a prueba con talleres gratuitos algunos temas que vamos desarrollando. Bueno, solo para comentarles eso, ¿no? Si por ahí hay alguna pausa, algún error, me comprenderán. Espero que obviamente esto fluya, ya que la mayoría de los temas que yo suelo dictar son siempre temas que yo ya he puesto en práctica, ¿no? No es que es algo que yo leí, que lo estoy copiando y pegando, ni nada por el estilo. Siempre los temas que yo suelo hablar en un taller, una charla, son temas que yo he puesto en práctica en mi empresa y que lo comparto con otras agencias para que también lo puedan utilizar de alguna u otra manera. Ya ese es un poco lo que les quería comentar sobre una introducción sobre lo que va a ser este taller de storytelling para vender más, como le hemos puesto, ¿no? A ver, voy a cerrar esto de acá, un momento, ya. Bien, vamos a empezar entonces para estas charlas que tenemos actualmente hoy sábado en la noche. Se escucha bien, ¿no? Todos me escuchan, no, no hay ningún problema. A ver si en el chat me colocan si se escucha bien o hay algún tema con el micro, sino para solucionarlo. Se ve la pantalla también, está todo correcto. Ya, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, excelente, muchas gracias. Bueno, saludos acá a Fernando Delgado de Nazca Travel, ¿no? Todos los que se han conectado. Me veo bonito. Es el filtro. Ya, los años de la pandemia me han envejecido bastante. Bien, vamos a empezar entonces. Estoy pasando la pantalla. El taller es Storytelling para vender más. Vamos a enterarnos entonces de qué trata este tema. Para los que ya saben lo que es Storytelling, igual vamos a dar una introducción, pero obviamente quiero poner en práctica lo que he aprendido y quiero que ustedes vean también que obviamente hay cierto conocimiento, ¿no? Porque mucha gente suele hablar a veces de ciertos temas que lo leyó por ahí y solamente domina la teoría más no la práctica, ¿no? Que eso es lo que lamentablemente he visto en muchos cursos que he llevado, que están supuestamente relacionados a turismo. Bueno, acá les dejo una frase que ustedes pueden encontrar en cualquier página de internet. Esto no es algo nuevo, que la gente no compra productos o servicios, ¿no? Compra relaciones, compra historias, compra magia, etcétera, ¿no? Compra lo que hay detrás de esa, no sé, ese celular, detrás de ese paquete turístico. Y por eso muchas agencias fallan, ¿no? Porque venden un paquete tal cual lo venden. Las más de, creo, en Lima hay más de 5.000 agencias de viaje, más o menos, ¿no? De las cuales la gran mayoría son minoristas, de ahí una poca minoría son mayoristas y otra poca minoría son tour operadores, ¿no? Pero la mayoría que vende vuelos, que vende paquetes, no sé, a Cusco, a Europa, al Caribe, lo vende tal cual, y yo lo puedo confirmar porque conozco un montón de agencias, cuyo speech, cuya información a la hora de vender es muy similar o igual a las demás. O la forma en la que comercializan o promocionan su servicio, ¿no? El famoso flyer, ¿no? Con precios, una imagen bonita y lo suben a sus redes y lo suben y ya, o sea, sin siquiera tener un plan detrás, ¿no? Bueno, de esto trata este taller, un poco enseñarles cómo es que la gente va a comprar su producto a través de una historia.
¿no? Y les invito para que ustedes vean que obviamente estamos aplicando justamente lo que aprendemos. Nosotros tenemos un TikTok que hemos creado finales del año pasado, si no me equivoco, noviembre, diciembre, que está como Futurismo Group B2B. Futurismo Group B2B, así está en TikTok. Estamos subiendo varios videos ahí. En el caso de la mayoría estoy yo ahí, que hablo un poco de mi empresa, por ejemplo, por qué escogí el nombre de Futurismo, ¿no? Cómo así nace la idea, explicando más a detalle los servicios y van a conocer más allá la empresa, ¿no? Y aquí a quien les habla, ¿no? En algún momento ya haré un video seguramente cómo es que llegué a abrir esta agencia de viajes. Bueno, es una frase, como les decía, conocida, para que ustedes sepan cómo se está manejando actualmente el tema de la venta o la comercialización de servicios y productos. Empezamos con esta historia que les voy a contar ahora, ¿no? Esta es una fotografía mía del año 2013. Ese Jonathan Ponte deberá tener 25, 26 años, si no me equivoco. Actualmente tengo 39. Este, mi agencia Futurismo nace en el 2010. Ya nace de manera virtual inicialmente porque no tenía el presupuesto para abrir una agencia física, ya que abrí una agencia anterior a Futurismo que fracasó, quebró. Abrí una sociedad prácticamente acabando la carrera y no tuve pues mayor experiencia ni conocimiento, ¿no? Simplemente me dejé llevar por el hecho de no querer trabajar para otros y decidí abrir mi agencia de viajes. Me parecía fácil, por lo que practiqué en algún momento con alguien y me mandé. Perdí plata, perdí tiempo, luego nace Futurismo prácticamente sin presupuesto. En el año 2013 mi padre me presta su oficina, tenía una pequeña oficinita y me da un espacio, ¿no? Casi todo lo que ven ustedes ahí, excepto la computadora que sí me lo compré, o bueno, que era mía en realidad con la que yo tenía en mi casa, es prácticamente prestado, ¿no? Ese escritorio, como ven, no es un escritorio gerencial, es un escritorio prestado, la silla es una sillita muy simple, muy rústica, que también me prestó mi papá, el mueble que ven al lado izquierdo, donde están los archiveros, documentos, mayormente son de mi papá, entre otras cosas, ¿no? Así empecé yo en el año 2013 mi trabajo en una oficina, porque anteriormente trabajaba desde mi casa, pero igual de una manera muy, aún simple, ¿no? No le dedicaba mucho tiempo a la agencia de viajes aún. Así empecé yo, mi oficina está en Los Olivos. Esta oficina, esta foto donde ven ustedes es mi oficina actual. Yo sigo trabajando desde ahí. Este pedacito que yo tenía actualmente ya tiene pues mayor espacio. Nuestra oficina en Los Olivos, no sé si alguien de ustedes ha venido en algún momento, pero ya tiene una sala de reuniones para 10 personas, tiene una zona de grabación, se ha dividido en 4 oficinas más, donde está el área de marketing, donde está el área comercial, tiene ya una sala de espera. Le hemos agrandado la oficina a 180 metros cuadrados en total. Pero ese fue el inicio de Jonathan Ponte en el año 2013, ¿no? Con esa pequeña silla, ese escritorio reciclado y bueno, mi computadora que siempre la tuve trabajando. Bueno, Jonathan Ponte en el año 2010, su primer tour fue al cementerio Presbítero Maestro que está en Lima, ese fue el primer recorrido que hice. En el 2012 desarrollo una temática que se llamó The Freak Show, un tour con disfraces, con personajes. En ese año yo, por mi curiosidad, por mis ganas de competir, de hacer las cosas mejor que otros, decidí o innové, sin quizás saber lo que era innovación en ese entonces, simplemente dije, oye, esto están haciendo en otro lado, en otro país, me parece bacán, voy a copiarlo y mejorarlo, ¿no? O adaptarlo, digamos, a la realidad peruana. Entonces yo mejoré el tour al cementerio presbítero, lo innové, ¿no? Ese fue el primer tour temático que se ha hecho en Lima, no sé si en el Perú, pero en Lima sí, de manera constante todos los viernes y luego todos los viernes y domingos. Esta fue una cena que hicimos temática en el cementerio para parejas para el 14 de febrero, ¿no? En el cementerio presbítero, la temporada alta era Halloween, el 31 de octubre. Todas las agencias que operaban, que eran 4 o 5 en ese entonces, llevaban 100, 150 personas, ¿no? Nosotros llevamos 4 buses. Y dije, bueno, las temporadas altas se pueden crear, ¿no? No es que nos tenemos que ceñir solo a Semana Santa, fiestas patrias y por ahí un feriado largo. Acá está comprobado que las temporadas altas se pueden crear. Y yo creé una temporada alta para el cementerio el 14 de febrero. Llevé casi 130 personas en esa fecha en la que casi nadie llevaba esa cantidad, creando una temática
que era una cena romántica en el cementerio para parejas obviamente extrañas, que siempre las hay, pero ojo, no era una cena, o sea, como tal, era netamente una escenografía, ¿no? Atrás de esa foto estaba mi camarógrafo y atrás de mi camarógrafo estaban todas las parejas en cola esperando tranquilas, sin quejarse, porque sabían cómo era la experiencia. Entonces, eso fue durante 2 años, 2019 y 2020. Luego llegó la pandemia, como saben, y el tour simplemente lo dejamos porque la beneficencia pública ya no quiso permitir ese tipo de recorridos, ¿no? Estuvimos casi 8 años trabajando ahí. Bueno, innovamos el tour al cementerio. Esa innovación me permitió a mí que me inviten a dar charlas, conferencias en diferentes instituciones, universidades. Esta charla fue en la Dirceturica, que me invitaron para dictar un tema de creación de experiencias inolvidables, si no me equivoco, que era más dirigido a, bueno, guías y agencias. He dictado charlas en Ancash, en Huancavelica, en, bueno, instituciones, universidades y varios lugares que me han invitado, hablando sobre estos temas del cementerio, de innovación, desarrollo de productos, entre otras cosas, ¿no? Que fue prácticamente consecuencia del trabajo que hacía. No es que en mi cabeza estaba eh, ser un conferencista o dictar cursos, absolutamente nada, porque quien les habla es una persona en realidad más retraída, introvertida y exageradamente tímida, ¿no? Pero el trabajo me demanda estar frente a gente y ahora frente a una cámara, ¿no? Conversando con ustedes, hablándoles, porque me es mucho más fácil hablar de algo que yo he hecho y que a mí me gusta y que me apasiona como profesional. Eso es lo que ha ocurrido. Actualmente Futurismo ya tiene 15 años, desde ese jovencito que vieron en esa silla, que tranquilamente habrá costado 50, 60 soles. Hoy en día dirijo un equipo de más de 15 personas. Futurismo es un tour operador que ya ha participado en varias ferias actualmente. Tenemos un equipo de operaciones, un equipo comercial, tenemos conductores porque contamos actualmente ya con transporte turístico propio. Tenemos una oficina en Miraflores, que ya seguramente con el dolor en mi corazón migraremos en algún momento a Miraflores de los Olivos, porque ya los Olivos ya no estamos en el público nacional. Migraremos seguramente a Miraflores en algún momento, ¿no? Al 100%, ya tenemos una oficina en Miraflores en realidad. Bueno, hemos crecido nuestro equipo, ha crecido la empresa, tenemos varios proyectos que está trabajando la empresa actualmente, ¿no? Esa es la historia de mi empresa en resumen, porque obviamente es mucho más larga de todo lo que hemos pasado y seguramente ustedes también tienen una historia detrás. Yo les he contado en resumen mi historia brevemente porque no tenemos obviamente varias horas, pero así como yo tengo una historia de quizás cómo llegué a estudiar turismo, que también es una historia larga, cómo así decidí abrir mi agencia de viajes, mis fracasos, mis crisis, cuando me asaltaron la oficina, cuando de repente pasaron los huaicos del 2017, cuando operaba yo rutas cortas, Rupan, Marcahuasi, Huancaya, la pandemia, todo lo que hemos hecho para sobrevivir en la pandemia. Todas esas historias generan algo importante. Antes de vender, hay que generar confianza y empatía con el cliente. Si tú de arranque le mandas un flyer, de arranque mandas un PPT, un PDF, es poco complicado, salvo tu servicio o tu marca ya tenga un reconocimiento y sea excepcional, que te hagan caso así nomás, ¿no? Que te compren así nomás. Entonces, es bueno, como les estoy mostrando en este ejemplo, hablar un poco de ti, mostrar un poco de ti, de tu negocio, de lo que has pasado en tu empresa, seguramente cosas buenas, cosas malas, seguramente te han fallado, te han traicionado. Por ejemplo, ¿no? Yo me volví tour operador porque al comienzo era un minorista, como seguramente algunos de ustedes, ¿no? Yo captaba a los clientes por redes y los pasaba a una agencia. Pero cuando vi que esa agencia o esos clientes ya no regresaban nunca conmigo, ya investigando me daba cuenta pues que había un tema de que esas agencias que obviamente no tenían ética se quitaban con los clientes, le ofrecían mejores precios y ya no te volvían a comprar. Entonces, por esa razón, por ejemplo, yo me volví tour operador. Dije, no, yo voy a operar mis propios clientes, así sean 3, 4, 5 gatos, yo lo voy a manejar, porque de verdad, esto de pasarle a agencias que prácticamente se quedan con la gente, o sea, no me gustó en absoluto, ¿no? Y así fue como, por ejemplo, mi agencia es un tour operador. Y obviamente las agencias que trabajan con nosotros, porque actualmente somos un B2B, yo no les voy a hacer lo que me han hecho a mí, ¿no? O sea, tienen esa confianza en nosotros
y hay agencias que trabajan conmigo desde antes de la pandemia, y agencias que trabajan 2, 3, 4 años conmigo, que saben la calidad de profesionales que tenemos y que cuidamos a su cliente y que cuidamos, más importante, a las agencias, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerles esta introducción para que ustedes conozcan como un ejemplo la historia que yo tengo, que es, como les digo, mucho más larga, a veces trágica, a veces graciosa, muy graciosa en algunos casos. He conocido un montón de gente y todo eso, la cosa es organizarlo, ¿no? Organizar esa información que ustedes tienen sobre ustedes, sobre sus empresas, sobre lo que han vivido y de alguna manera publicarlo. Hay gente que crea un blog y cuenta sus experiencias, sus anécdotas, etcétera, o hay gente que, como hoy en día se debería hacer, lo hace a través de video. Hoy en día el video vende mucho más, sea para YouTube, sea para TikTok, para Reels en Facebook, en Instagram, etcétera, ¿no? Todo eso vende. Todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros somos expertos en algo. Ustedes seguramente son expertos en Nazca, en Cusco, en Arequipa, en vender un boleto. Pueden dar tips, recomendaciones, mostrar autoridad, trabajar sus marcas personales, que es parte del storytelling. Por eso el storytelling es un tema amplísimo, 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 amplísimo. Este es un taller obviamente breve, general, para que ustedes puedan conocer del tema, puedan investigar más del tema, o más adelante, con el contacto que ya tienen con nosotros, poder estar pendientes cuando CEPAP lance de repente los cursos especializados, los talleres especializados, y puedan inscribirse y participar, ¿no? Esa es la idea también un poco de este taller. Bueno, seguimos. Otra cosa, si tienen preguntas, dudas, lo pueden hacer por el chat o al terminar pueden también tomar nota de sus preguntas y al final podemos tener unos 10, 15 minutos sin problemas para ayudarlos con sus dudas, ¿no? Ya por si acaso, para continuar con la explicación. Bien, ¿cuál es la agenda del taller? Vamos a ver estos 5 puntos. Primero, para los que no conocen, ¿qué es el storytelling? ¿Por qué vende? ¿No? ¿Por qué aplicar el storytelling vende? Ya les he demostrado un poquito con la historia mía, porque a mí me conoce mucha gente porque, bueno, me seguían por mis redes sociales, ¿no? En este caso Facebook. Facebook yo lo he utilizado un montón y a través de mis redes sociales siempre he compartido parte de mi vida profesional. No mi vida personal, yo no soy mucho de hablar de mi vida personal por el tipo de personalidad que tengo, no me gusta exponer mucho eso, pero sí de mi vida profesional, ¿no? Entonces mucha gente me sigue por redes y siempre cuando me han comprado algo me dicen, Jonathan, yo te veo de verdad promocionando rutas nuevas, trabajando con comunidades, veo que le das la oportunidad, no sé, a estudiantes, a jóvenes, veo que intentas mejorar tal producto, tal cosa, ¿no? Y por eso te estoy comprando. ¿Me entienden? O sea, no es un tema de que solo subí un flyer, turra tal y ya, y me compran, ¿no? Sino que la gente simplemente ve mis redes, ve lo que publico. Obviamente publico cosas, como le digo, de interés, cosas que a mí me gusta hacer. Eso lo ven, genero empatía, genero confianza y me dicen, Jonathan, no, yo confiaría la verdad más en ti que en otra persona, ¿no? Y eso me pasó también cuando vendía colegios antes, ahora ya no, pues ya, de verdad, colegios es un poco complicado, mis respetos para los que siguen trabajando con colegios. Es un buen mercado, pero yo ya dejé colegios. Y recuerdo mucho a un señor de un colegio que cuando me contratan ya para el tour, cuando gano, digamos, el viaje de promoción, yo le pregunto, ¿no? Señor, ¿y por qué me escogieron a mí si yo era una agencia nueva prácticamente? O sea, no tenía ni 3 años. Les hablo en el 2013, que justo fue cuando tuve oficina, porque justamente yo tuve oficina porque los colegios me lo pedían, ¿no? Me estaban pidiendo los colegios una oficina física, entonces por eso más que nada fue que hice la oficina. Y la cosa es que este señor cuando le pregunto, me dice, Jonathan, es que tú me has tratado prácticamente como un amigo, ¿no? Primero que me escuchaste, porque por teléfono fue la reunión, pero la conversación con el padre de familia, y me empezaba a hablar de su hija, de cuánto tiempo lleva en el colegio, y yo obviamente le escuchaba, yo también le hablaba cuando yo estuve en el colegio, también le conté un poco mi historia, que yo no tuve viaje de promoción porque no había la economía, ¿no? Era como que o fiesta de promoción o viaje de promoción, cualquiera de los dos tenías que escoger, ¿no? Y le contaba yo también lo mismo, y hablamos como amigos, eso le gustó mucho a él. Y me dice, de verdad me gustó que tú me escuches, me gustó que tú me cuentes también parte de tu historia, me generó confianza, que es algo importantísimo en esta época, especialmente actualmente donde hay una cantidad de estafas enorme.
demasiadas estafas ahí en turismo, hasta de agencias formales, ¿no? Que he visto actualmente. Entonces, este trabajito de tomarnos el tiempo, de escuchar la historia de esta persona, porque a veces en ventas yo entiendo que el tiempo es poco, ¿no? Que como que queremos ya rápido y sí, vas a comprar sí o no, ¿no? Pero en mi caso yo me tomaba mi tiempo, escuchábamos, conversábamos, le replicaba mi historia nuevamente sobre lo que yo pasé en el colegio, le hablé a mi agencia, etcétera, y eso me dijo que le gustó. Me gustó y por eso yo di la cara en la reunión por ti, y por eso ganaste tú. Bueno, le agradecí, de verdad, súper excelente. Seguí trabajando con ese colegio 5 años más, porque generé la misma confianza con el director y con otros padres. Pero ya después lo dejé, ¿no? Lo tuve que dejar, porque ya el colegio como que ya tenía menos alumnos y era difícil hacer un viaje de promoción para 10 8 personas, ¿no? Más aún manejando un buen precio como ellos querían. Pero hasta el día de hoy somos amigos con el director del colegio, por ejemplo, ¿no? El año pasado falleció su papá, me invitó, yo acepté ir amablemente porque conocía a su padre, quien también viajó con nosotros en algún momento. Bueno, ahí tienen un pequeño mensaje también para ustedes. ¿Qué más? Psicología de la venta emocional en turismo. Vamos a ver la estructura del storytelling comercial, el storytelling aplicado a un proceso de venta. Y vamos a hacer finalmente un pequeño, breve taller práctico para construir una historia que venda, ¿no? Esa es la agenda del taller, mis estimados amigos, para el día de hoy, sábado, por la noche. A ver, por acá que me dice Carmen, ¿recomendarías utilizar muñecos o mascotas para hacerlo imagen dinámico para relatar las historias? Mira, hay una frase que dice, en la guerra, el amor y las ventas, todo vale, ¿no? Todo vale, todo vale. Así que crear una mascota también genera empatía, te posiciona como una marca carismática, como una marca innovadora. Pero claro, ese muñeco o esa mascota tiene que hablar de tu empresa, hablar de ti, ¿no? Si es un perrito, digamos, no sé, ¿no? Mi jefa Carmen o mi dueña Carmen, ¿no? Me trata bien, me cuida bien, qué sé yo. Pero sí, claro, crear un muñeco, una mascota, es una buena estrategia de marketing y puedes aprovecharlo también para, a través de esta mascota, crear historias, ¿no? Que claro, en tu caso, porque hemos conversado también del tema, que te cuesta también a ti hablar frente a cámaras, como también sé que me cuesta a mí, pero a ti te cuesta un poco más. Claro, quizás crear una mascota que hable, ¿no? Frente a ti, frente a tu público, claro, también sería una opción. O como hacen otros gerentes, porque, ojo, no todos tenemos que salir frente a cámara. No a todos les gusta salir frente a cámara. A mí no me gusta salir frente a cámara. No me gusta hablar mucho frente a cámara, pero lo hago porque es mi negocio. Si yo no salgo de mi cueva, nadie me va a conocer mi negocio. Me gusta compartir lo que sé, siempre lo he hecho. Es prácticamente como una especie de evangelización, porque sé que en el turismo hay temas que no se están tocando, que no son, digamos, puntualmente para turismo. A veces tú estudias marketing y es un marketing general, pero no hay marketing aplicado a agencia de viaje. No es como que ya, este es marketing digital y tú aplícalo como creas conveniente a tu agencia, ¿no? Entonces, más que nada por eso. Bien, como les decía, es normal, pueden dejar sus preguntas, sus menciones en el chat, yo lo veo luego para continuar. ¿Qué es el storytelling? Básicamente, el arte de comunicar ideas a través de historias, ¿no? Eh, este tema de contar historias o de saber relatarlas, etcétera, es práctica. Nadie nace siendo un gran narrador de historias, ¿no? Salvo, pues, hayas tenido durante tu niñez de repente padres que te contaban historias, este, o quizás padres que estaban alineados a ese tipo de área, ¿no? Dentro de su trabajo, de lo que tú hayas podido aprender, etcétera, ¿no? Pero en realidad, como todo se aprende. Si ustedes saben hablar, o sea, si saben hablar, que creo que acá todos sabemos hablar, unir palabras, contextualizar, etcétera, y saber leer, que es lo más importante, porque para hablar de algo hay que saber leer y tener comprensión lectora. Si tienes esos ingredientes básicos, puedes aplicar storytelling, puedes contar historias, puedes desarrollar información que tú tengas y colocarla como una historia, ¿no?
Por ejemplo, lo que yo les he contado ahorita es, claro, una historia que pasa un montón de cosas, pero lo he logrado resumir escribiendo. ¿Sabes qué? Voy a escribir esto y lo voy a resumir para contarles a ustedes del Jonathan del 2013, ¿no? Con la foto que les puse. Ya, en ventas, ¿qué hace el storytelling? ¿No? Este tema de comunicar tus ideas, que en este caso vas a comunicar tus servicios, vas a comunicar tu diferencial, vas a comunicar tu ventaja, vas a comunicar tu por qué eres diferente en precios a los demás. Todo eso lo puedes comunicar a través de storytelling, aplicando esta técnica. Ya en ventas nos permite conectar emocionalmente con el cliente, ¿no? Lo que les hablaba de generar confianza, generar empatía, generar una conexión especial, emocional, de repente hasta de amistad, como la que generé yo con este cliente del colegio, que conversando, hablando buen rato por teléfono, generamos después una amistad, porque el señor me invitaba a sus reuniones, me escribía por el Facebook, siempre comentaba mis publicaciones, etcétera, ¿no? Y eso hace que obviamente se imagine la experiencia antes de comprar. Eso es lo importante. Nosotros, a diferencia de otros productos, digamos, si tú vas a comprar un carro, tú vas a la tienda y ves el carro, ¿no? Lo puedes ver, puedes probarlo, te puedes sentar, lo puedes manejar, pero en el caso de un viaje, si tú quieres vender a alguien que nunca ha ido a Machu Picchu, ¿cómo lo haces probar, ¿no? ¿Cómo lo haces probar antes de que viaje? eh, ¿Cómo le das pues esa degustación, ¿no? A través de historias, ¿no? Contando una buena historia, armas un buen speech de ventas y haces que este cliente se traslade imaginariamente hacia las playas del norte, hacia el Museo de Zipán, hacia Machu Picchu, hacia Europa o hacia cualquier lugar que tú le estés vendiendo. ¿Ya? O hacia el aeropuerto, ¿no? O sea, imaginándolo ya a él en el aeropuerto, en la puerta del aeropuerto, subiendo a su avión, etcétera. Todo eso logra aplicar de manera correcta el storytelling. Ya entonces, de manera introductoria, para los que no sabían puntualmente, de manera resumida, el storytelling es un arte, como todo arte se tiene que haber practicado y siempre estar constantemente practicando. Por eso mi recomendación para que puedan poner en práctica esto es cada cierto tiempo grábense un videíto, cuenten una historia de ustedes y suban a sus redes. Vean la reacción y véanse ustedes, ¿no? Nuevamente. Eso, por ejemplo, yo he hecho bastante, ¿no? Me grababa de cualquier tema, subía mi video y ya. No esperaba yo comentarios, reacciones, no, simplemente estoy probando, probando, probando y ya. O escriban, ¿no? Que también es bueno. Redacten una historia, de repente una anécdota, algo que pasaron cuando abrieron su agencia o con un cliente, de repente alguna queja, algún reclamo, cómo lo solucionaron, de repente escríbanlo o háblenlo si es que de repente les va mejor con la cámara, ¿no? De esa manera se practica, ¿ya? Pero como les digo, hay que leer bastante, ¿no? Hay que leer mucho para saber hablar, obviamente, frente a cámaras o escribir. A ver, se sigue uniendo la gente por acá. Bien, ¿por qué el storytelling vende más? Acá tienes 4 puntos generales de las razones del por qué el storytelling vende o te ayuda a vender. Uy, a ver, un momento, ya. Primero, las personas recuerdan las historias más que los datos. El cerebro humano está conectado a las historias. Nosotros desde nuestra existencia siempre hemos estado familiarizados con las historias. Desde la antigüedad siempre han habido historias, ¿no? Historias fantásticas, historias místicas, religiosas, historias de la creación del ser humano, historias sobre qué pasa después de morir, entre otras mil cosas. Entonces, desde la existencia de la humanidad, nosotros siempre hemos estado alineados, familiarizados con historias. Nuestro cerebro está ya acostumbrado a eso y lo entiende mejor que tú des una información muy técnica, muy general. Seguramente hay cerebros por ahí cuadriculados que prefieren la información técnica, seguramente. Hay de todo en este mundo. Pero la gente recuerda más las historias más allá que los datos, ¿no? Y dentro de recordar historias, recuerdas personas, porque vas a recordar quién fue también la persona que te contó esa historia, ¿no? Y eso nosotros trabajamos mucho con los guías.
Por eso justamente uno de los libros que hemos hecho es un libro de storytelling para guías, que ya les voy a comentar más adelante también, eh, por la importancia de ellos como narradores de historias ante el cliente, ¿no? Yo he tenido viajes en las cuales, lo soy honesto, he viajado, no sé, digamos, por ejemplo, ¿no? A Arequipa, que he recordado más de repente a una mesera de un restaurante de un pueblito que lo que he visitado. ¿No? Porque esta mesera se nos acerca, nos saluda, nos cuenta su vida, su historia, nos trató súper bien, qué sé yo, ¿no? Hizo algo que prácticamente la recordemos más a esa señora que la laguna que visité o que el museo o que lo que el guía me explicó en el City Tour, etcétera, ¿no? Y no sé si les habrá pasado, imagino que sí. Yo he viajado bastante y me acuerdo más de personas que me han contado algo, me han dicho algo o me han bromeado con algo, porque también he tenido situaciones donde gente me ha contado bromas, cosas graciosas, curiosas. Por ejemplo, recuerdo una señora en Huarochirí, en mi juventud, cuando habrá tenido pues 27, 28 años, me ofreció ser alcalde de su pueblo, ¿no? Me dijo, joven, usted venga, yo tengo dos hijas, escoge una hija, se casa con ella y yo lo voy a hacer alcalde a usted, de acá de mi pueblo, porque de verdad estos alcaldes son muy aparte que son feos, usted es joven, tiene energía, y me contó toda la historia de su familia, me dijo que me iba a dar chakras, que yo si yo me quedaba, ¿no? Que podía escoger a su hija. De verdad, bien graciosa. Es una señora mayor que recogimos con el carro, porque la señora estaba caminando. La recogimos, la subimos y de verdad que nos hizo el viaje, la señora, contándonos su vida, todo lo que pasaba ahí, jugó con nosotros, bromeó con nosotros, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa, muchachos, con el storytelling. Tú recuerdas más eso que datos generales, etcétera, ¿no? O itinerarios cuadriculados, que también lo voy a comentar en algún momento sobre los itinerarios que se manejan actualmente. Todas las decisiones de compra siempre son emocionales. Normalmente no solemos comprar de manera racional. No digo que no ocurre, en algún momento sí, seguramente, pero mucho es emocional, ¿no? Uno compra una casa porque ya se está imaginando en esa casa cómo va a vivir, ¿no? Tu propio espacio, ya te imaginas, de repente, bueno, si quieres ser papá o mamá, te imaginas a niños corriendo, te imaginas ya de repente una reunión con tus amigos, o sea, vas imaginando cosas, ¿no? Cuando vas a comprar algo. Igualmente un viaje, ¿no? El viaje es una compra, puedo decirlo tranquilamente, más del 90% emocional porque nadie viaja para llegar a un lugar y estar sentado y mirar el cielo, ¿no? Uno viaja para vivir emociones, para sentir, ¿no? Eh, aventura, adrenalina, conocimiento, qué sé yo. El viaje es una compra muy emocional. Las historias te ayudan a visualizar la experiencia, ¿no? Lo que les había contado sobre Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Ayudar a las personas a través de contarles algo o a través del itinerario a que visualice ese momento cuando llegue al santuario y esté en la famosa foto, ¿no? Diferencia a los agentes de viaje de las plataformas online. Y este es un tema que ocurre bastante, que las plataformas online están ganando mucho mercado, pero ganan mercado puntualmente por la rapidez, la practicidad a la hora de comprar. Eh, pero nosotros, obviamente, como agentes de viaje, tenemos una diferencia amplia que es el trato humano. Pero el trato humano tiene que ser humano, pues, ¿no? No seco, no cortante, no como que me vas a comprar o no, ¿me entienden? O sea, lo que les hablaba del ejemplo de la llamada telefónica con este cliente, ¿no? Del colegio. Ya, entonces, saber narrar una buena historia, saber aplicar storytelling en nuestros programas, en nuestros speech de ventas, nos va a ayudar a diferenciarnos bastante de estas plataformas virtuales. A ver, por acá Hugo Sánchez me pregunta, Jonathan, ¿recomiendas contar esta historia en tu página personal o de la empresa? En ambas, en ambas, en ambas. Mi agencia ha crecido o creció al inicio cuando trabajamos turismo de rutas cortas porque yo era futurismo. Mi marca personal era yo y se anclaba futurismo de eso, ¿no? Yo cuando iba a dar una charla, cuando me invitaban a dar una charla a una universidad, digamos, yo en mi diapositiva ponía grandazo el logo de futurismo. Yo hablaba de mi vida, ¿no? Sí, claro, muchachos, el emprendimiento, ¿no? ¿Cómo abrir una agencia de viajes? Claro, pero yo no les hablaba como Jonathan Ponte, yo decía como Jonathan Ponte, gerente general de Futurismo.
Entonces, en ambas páginas yo te recomiendo siempre contar la historia de tu negocio, tu historia profesional, ¿no? Este, claro, en una web no es lo ideal, ¿no? La idea es que eso se cuente en redes sociales, en un canal de YouTube, en un canal de TikTok, ¿no? Donde el que verdaderamente está interesado en generar confianza va a ir a tus redes a buscar más información. Pero la idea de la página web es que sea una página web que te venda, ¿no? Los productos y comprar y ya. Pero si alguien está interesado en, ok, a ver, ya esta página me parece chévere, pero quiero conocer más, ya debe haber una sección en tu página, conócenos más a través de nuestras redes sociales y mira nuestra historia, ¿no? O mira nuestro equipo, ¿no? Ya, entonces yo voy a entrar a tu TikTok, a tu YouTube para ver un poco más. Y ahí puedo ver seguramente tu video hablando de cómo así fundaste tu empresa, quiénes son los socios o quién es el equipo actualmente, etcétera. No hay mucho de contenido de eso en TikTok de empresas. ¿Ah? No sé si han visto los famosos ping pongs. No, ping pong con el contador de la agencia tal, ¿no? ¿Cómo así llegaste acá, no? Ya, hacen ping pong, ¿no? Conociendo, ¿no? ¿Cómo así fuiste contador, no? ¿Eres padre? ¿Qué sé yo? Le hacen preguntas personales para un poco conocer, porque eso empatiza y humaniza la marca, que es lo más importante. Y como dice Patricia, ¿se pueden hacer reels sobre anécdotas, brindar información y detalles? Sí, sí, porque la gente busca contenido variado. Eso yo lo hablo desde hace años, cuando empecé a dar charlas sobre estrategias de contenido en redes sociales. La gente cuando entra a una página busca variedad, variedad. O sea, netamente, si tú subes flyers de tu producto nada más en todo tu esto, yo veo, ah, qué aburrido. Salvo tengas un precio verdaderamente competitivo, me quedaré. Pero si veo que está igual que los demás y no hay un ancla, ¿no? Algo más que me jale, por ejemplo, ¿no? Un tip, ¿no? Si yo, por ejemplo, hacía rutas de trekking, subo un video de cómo usar, por ejemplo, bastones de trekking, ¿no? Adecuadamente. O un tutorial de cómo hacer una fogata en un campamento, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, si yo te pongo el flyer, vendo Rupac, ¿no? Trekking de 2 días en la Sierra de Guaral, y vas abajito tú scrolleas, y hay un tutorial que te enseño yo, mi personal, ojo, tutorial que te enseño yo, ¿ah? No que me descargué de YouTube y lo sube. Eso tengan mucho cuidado. Hay agencias que he visto que descargan de YouTube o de TikTok videos que no son de ellos y los vuelven a subir a su página. Ya tengan cuidado con eso. Pero como les digo, variedad siempre en las redes, tiene que haber de todo. Hablen de ustedes, su empresa, hablen consejos, hablen de sus productos. En un video tú puedes explicar, ahondar mucho más sobre tu producto, no sobre el itinerario, sobre por qué te deben comprar más a ti que a otra agencia. ¿Me entienden? O sea, esa es un poco la idea. Bueno, psicología de la venta emocional en turismo. Emociones, turismo son emociones, viajes son emociones, eso todos lo sabemos. No creo que acá alguien no tenga pues ninguna emoción al hecho de, desde comprar, ¿ah? Desde que compras ya tu boleto, ya desde ahí hay una emoción, una ansiedad de repente de ya que llegue la fecha y que estés en el vuelo, que estés en el destino. Yo he visto gente cuando hemos llevado de viaje que llega a un lugar y ni bien lo pisa, o sea, ni siquiera lo pisa, lo besa primero el lugar, ¿no? El piso, la tierra, ¿no? Dice, oh, wow, qué excelente, llegué, llegan a la cumbre, a la cima y de verdad hay gente que hasta llora, ¿no? He visto en Machu Picchu también videos de gente que llega a Machu Picchu y llora, o sea, es emocionante para ellos, ¿no? Porque eso es algo que quizás han planificado años de años, quizás han ahorrado años de años y finalmente lo lograron, ¿no? Bueno, los viajeros no compran solo un destino. Ya si tú estás vendiendo Arequipa, Cusco, Puno, Europa, no están comprando esos nombres. Ellos compran los beneficios que le tienen que dar esos nombres. O sea, ¿qué me va a dar a mí Europa, no? ¿Qué me va a dar a mí Cancún? ¿Qué me va a dar a mí Machu Picchu, las playas del norte? ¿No? Y claro, mucho la razón, la motivación del viaje, ¿no? Entonces, estas personas que compran, compran descanso, compran aventura, compran conexión, sea conexión con la persona que esté viajando, porque puede ser que yo esté viajando con mi pareja y este viaje ayude justamente a fortalecer esa conexión, o quiero una conexión quizás más salvaje, ¿no? Porque el ser humano es un salvaje también, digámoslo así, que busca, pues, o se siente, digamos, bien en espacios naturales. O sea, el ser humano es así. O sea, nosotros hemos estado desde que se apareció el ser humano siempre en constante, eh, éramos nómades, ¿no? Siempre hemos estado caminando, siempre hemos estado cambiando de un lugar a otro, con peligros aquí y allá. Eso nos gusta de alguna manera, nos atrae.
busca de repente celebración o busca cumplir un sueño, ¿no? Entre otras cosas más que son variantes por las cuales nosotros compramos un viaje, ¿no? ¿No? Como ven en la fotografía, tienen ustedes pues quizás un cumplimiento de un sueño, tienen de repente una celebración, tienen de repente una conexión, tienen varias emociones en una imagen, ¿no? El hecho de, bueno, si no se ve bien, es una pedida de mano, ¿no? Ahí en Machu Picchu, ¿no? Yo también cuando he viajado, un par de veces nada más en mis tours han hecho pedida de mano, ¿no? Un par de veces lo he podido ver, lo tengo grabado, por ahí por mis redes deben estar hace, bueno, te las hablo 2017, 2018 más o menos. Y es emocionante, ¿no? Para una pareja que viaja, y que seguramente han viajado mucho, en un viaje y en un destino tan mágico, tan misterioso, ¿no? Como es Machu Picchu, hacerlo, ¿no? Es sin duda una recordación que va a estar por siempre. Más aún si es que ustedes como agente de viajes han sido cómplices de eso, ¿no? Por ejemplo, en algún tour que me dijeron, yo les traje unos traguitos, ¿no? Les compré aparte unos vinitos para que después de la pedida de mano lo celebren. Ya teníamos las cámaras listas, hicimos una edición, desde el comienzo, ¿ah? Desde prácticamente de que el pata sube al tour, grabamos un videíto, ¿no? Con él. Y él decía en la cámara, ¿no? Bueno, este es un tour, un viaje especial, todavía no puedo decir nada, pero mi enamorada, ¿no? Se va a emocionar muchísimo por esto, y vamos grabando, ¿no? Un poco las reacciones de él, de ella, hasta que llega el momento, y luego le entregamos el videito y el parte agradecido, ¿no? Oye, gracias, este video lo voy a guardar para siempre, para recordar seguramente este momento con mis hijos. Esa fue una iniciativa nuestra, ¿no? Porque creemos que una foto ya no es suficiente, ¿no? Tiene que haber siempre algo más para que esa historia sea contada, ¿no? Porque en la foto yo estoy contando quizás una historia de la foto, ¿no? Pero ya en un video la historia se está contando sola prácticamente, ¿no? Eso es un soporte. Bien, motivaciones de compra. Escapar del estrés. Lima es el mayor nicho de mercado donde salen viajeros para diferentes regiones. Creo que la mayoría de regiones del Perú, su mercado principal es Lima, porque es la ciudad más estresante que existe en el país, pues, ¿no? Y creo que lo que somos de Lima lo sabemos muy bien. Muy aparte del clima raro que tenemos bueno, que acá solamente es verano e invierno, ¿no? Eso primavera, otoño, eso es falta. Acá solo es verano e invierno. Y el invierno es lo más triste que hay, ¿no? Bueno, que a mí me gusta honestamente. El tráfico, la delincuencia, la corrupción, tantas cosas, ¿no? El mismo trabajo, ¿no? Mucha gente trabaja pues muchas horas entre documentos, informes, archivos, gente tóxica en tu trabajo. Todo eso genera obviamente problemas de salud mental, ¿no? El estrés, de hecho, que es un problema también que puede ser crónico en algún momento. Y siempre es bueno darnos un relajo, ¿no? Y un viaje lo es de todas maneras, ¿no? Un escape total. Celebraciones especiales, ¿no? Aniversarios, lunas de miel, quinceañeros, cumpleaños, etcétera. Reconectar con la familia o tu pareja, que es lo que les hablé en la diapositiva anterior. Aventura, descubrimiento, ¿no? De nuevos lugares, nuevos paisajes, nuevas experiencias, ¿no? Que esas experiencias obviamente sean únicas, memorables. Eh, bueno, ahí ya depende el destino, ¿no? Una experiencia única para algunos puede ser Machu Picchu, para otros no es una experiencia única. ¿Por qué? Porque hay gente que en su mente experiencia única es un lugar donde pueda estar en soledad, en tranquilidad, etc. Y sabemos que Machu Picchu tiene, pues, obviamente un tema de una cantidad de gente enorme, ¿no? Desde que vas al tren, desde que abordas el bus, arriba, tienes que hacer cola para tomarte foto. Hay gente que lo disfruta y hay gente que me dice, Jonathan, yo a Machu Picchu una vez y no pienso volver más. Yo prefiero lugares de real desconexión, ¿no? Llévame a una laguna, llévame a una comunidad alejada, vamos a la selva, algún pueblito donde no haya, pues, que estar haciendo colas, etcétera. Entonces, hay gente así, siempre ha existido, ¿ah? Muchas veces decían, no, que ahora la pandemia ha creado gente que busca lugares poco concurridos. Eso es falso, eso antes de la pandemia ya existía gente así. Yo los llevaba, yo he abierto un montón de rutas en Lima porque justamente tenía público que buscaba esas rutas, rutas nuevas, rutas tranquilas. eh,
Bueno, Rupac, que les hablé en un inicio, era tranquilo en el 2011 cuando yo iba. Luego, gracias a la estrategia de marketing digital que aplicamos en redes, Rupac se convirtió en lo que es hoy en día, ¿no? De lo que iban 100 personas al año, a Rupac van 100 personas semanales. Gracias al trabajo que hicimos nosotros de contenido, de redes, donde promocionamos el destino, pero uff, me arrepiento, aunque intenté con la comunidad frenar esto, pero bueno, lamentablemente el lugar está siendo depredado terriblemente, ¿no? Por un turismo masivo, desordenado, etcétera. En fin, hay gente, como les digo, que busca experiencias únicas, diferenciadas. Hay gente que normal puede tolerar la cola, la abundancia de gente, pero hay gente que busca lugares nuevos. Yo, por ejemplo, en 2018 o 2017 empecé a operar Huancavelica. Empecé a llevar grupos de Lima a Huancavelica. Éramos la única agencia que llevaba grupos de servicio compartido de Lima a Huancavelica. De sábado para domingo, ¿ah? Salíamos un sábado 5 de la mañana y hacíamos una ruta bien bacán en Huancavelica. Y la gente contenta. Baños termales para ellos nomás. Un mirador para ellos nomás. Una iglesia vacía para ellos nomás. O sea, de verdad, la gente que llevamos en ese entonces estaba entusiasmadísima con el destino porque no tenían que hacer colas, disfrutaban ellos el tiempo. No había gente, los restaurantes muy amables, muy barata la comida también, etcétera, ¿no? Bueno, lo dejamos de operar por la pandemia, pero de verdad Huancavelica tiene un potencial enorme. Y como le dije a mi amigo guía de Huancavelica, mira, el potencial de Huancavelica es que no es como Cusco. O sea, en realidad tu potencial es tener menos turistas. Ese es tu potencial y espero que lo mantengan, ¿no? Porque si ya incrementas esto, ya pierdes su potencial. Es uno nada más. Estructura del storytelling comercial. Esta es la estructura básica, amigos, para vender con historias, ¿no? Primero que el cliente es el protagonista, al cual tú vas a relatarle esta historia, vas a explicarle de manera detallada, completa, amable, es el cliente. Y obviamente tú adaptas tu historia o lo que vas a contar de acuerdo al tipo de cliente. Si es una pareja, ya podrías más o menos saber por dónde, ¿no? Normalmente cuando uno va en pareja a comprar, esto es en técnicas de venta que se utiliza bastante, siempre se ataca a la mujer, ¿no? Siempre se ataca a la mujer porque ella es la que finalmente tiene la última palabra, la que al final persuade al hombre para que compre, sea un viaje, sea una casa o lo que fuese. Ya, segundo, la segunda parte es el deseo o sueño, ¿no? Y ahí justamente viene el tema de conversar con la gente, ¿no? Te van conversando, conversando y tú vas sacando cuál es la motivación del viaje, ¿no? ¿Por qué están viajando? Ah, mira, yo de chiquito siempre veía las fotos de Machu Picchu y nunca pude viajar. Y mi sueño es estar ahí, ¿no? Y, pucha, no sé, llevar mi hojita de coca, ¿no? Y a los sapos, porque mis abuelitos también eran así, les gustaba esos rituales. Ah, ya, ya, listo, gracias. Y por ahí ya tienes material para ir un poco armando tu estructura de tu guión. Bueno, problemas o limitaciones que pueda tener esta persona, quizás la cantidad de días, quizás el presupuesto, ¿no? Eso ya ustedes como vendedores lo tienen que averiguar porque todos cuando vendemos, antes de vender algo, tenemos que preguntar. Ese es un básico de las ventas. El viaje como experiencia transformadora, todo viaje es una experiencia transformadora. Y finalmente el resultado emocional, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr esta persona con ese viaje, con esas vacaciones, ¿no? Destensionarse, fortalecer su relación de pareja, simplemente agregar un sello más a su pasaporte, etcétera, ¿no? Ahí tienen ustedes una pequeña estructura que pueden desarrollar, tomarla ustedes para desarrollar sus guiones, capacitaciones de repente para su área de ventas, etcétera. Este material, por si acaso, hay un grupo de WhatsApp que se creó. Yo les voy a enviar este PDF por si acaso, ¿ya? Para que no se preocupen. Y esto también se está grabando. Lo vamos a subir al canal, seguramente, de ese pub de YouTube, para que también por ahí lo quieren volver a ver de nuevo o lo quieren compartir con algún personal de su equipo, también lo pueden hacer sin problemas. Nosotros estamos gustosos de que lo hagan. Un ejemplo práctico, ¿no? En lugar de decir, bueno, tengo un tour de 4 días en Cusco, ¿no? Que te va a gustar, el itinerario, bla, 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 ¿no? Una información técnica que normalmente suelen dar. Cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver más o menos agregando algunas cosas, ¿ya? Digamos que un turista entra, ¿no? Señorita, quiero viajar a Cusco. Vaya, mira, tengo un tour de 4 días, bla, 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 ya. A ver, ¿quieres ir a Cusco? ¿No?
Sí, ya, bueno, yo sé sus razones. Vayamos que ya hablaste, ya tienes sus razones, bla, 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 etcétera, ¿no? Bien, entonces quieren hacer un viaje en pareja. Ya, muy bien, me parece excelente que viajen en pareja porque eso refuerza mucho. Ahí yo puedo contar un poco mi historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi pareja, de verdad, tenemos ya 20 años de relación y ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el secreto? Hemos viajado bastante. Hemos viajado bastante, ¿no? Y de verdad en cada viaje nos conocemos más, disfrutamos más, así que excelente que estés viajando con tu pareja. Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, acá con esta pequeña frase, puedes un poco quizás también hasta persuadirlo para que elija un hotel, ¿no? Porque de repente un hotel en la ciudad y un hotel quizás con vista frente a una montaña, un nevado, lo que sea, ¿no? De repente en el Valle Sagrado, ¿no? Que son un poco más caros, creo. Ya, imagínate despertar frente a los Andes, ¿no? Una habitación que tiene una ventana panorámica, no luego caminar por esas calles empedradas que tiene Cusco con muchísima historia y sentir que estás viviendo en dentro de una cultura milenaria prácticamente, ¿no? Una ciudad que se ha detenido en el tiempo. Ya, ahí tienen, por ejemplo, una forma de cómo relatar ese itinerario o ese resumen de la experiencia. Más a decir, hay un tour de 4 días en Cusco, ya mira, este es el primer día, vas a visitar el City Tour, el segundo día vas a hacer el Valle Sagrado, el tercer día vas a hacer Machu Picchu, te voy a recoger de tu hotel, o sea, que está bien, le puedes dar esa información técnica, pero siempre el tema de agregarle esta pequeña historia o esta empatía, como lo hice yo en el ejemplo de, oh, bacán que viajen en pareja, yo también lo he hecho, genera conexiones diferentes. Ya pues en storytelling también se aplican muchas técnicas de venta, ¿no? Que ya, eso será para otro taller, que hablaremos quizás de técnicas de venta que les pueda contar un poco de mi experiencia. El storytelling en el proceso de venta, el storytelling se puede usar en la primera conversación con el cliente. Uno de los ejemplos que ya les he dado, como en el colegio, cuando hablamos telefónicamente, escuché primero, luego yo le hablé también, le conté un poco mi historia. Cuando presentas la propuesta, ¿no? Cuando yo he ido, por ejemplo, a colegios, ahí también puedes aplicar storytelling, presentándote, quién eres tú, ¿no? Soy Jonathan Ponte, eh, así como ustedes, mis padres también en algún momento estuvieron en su posición, escogiendo un viaje de promoción, mis padres también quizás tenían un presupuesto ajustado y es por eso yo los entiendo, yo sé que ustedes buscan economía, ¿no? Ahí tienes, como le digo, un poco de speech. A la hora de presentarte también puedes relatar una historia que pueda generar conexión. Lo puedes usar en tus redes sociales, como les decía, subiendo videos, creando copies para tus textos. En vez de poner, pues sí, Machu Picchu, 4 días, 3 noches, Cusco, bla, 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 creas un guión, ¿no? Un copy que llame a la emoción, llame a la acción, que, trans, que transmita y que transporte al turista o al potencial cliente hacia el destino, ¿no? Para mensajes de seguimiento en tu proceso de ventas o para cerrar las ventas, ¿no? También igualmente contar una historia funciona muy bien, ¿no? A la hora de cerrar una venta. Que se los he comentado ahorita, ¿no? El tema de empatía de pareja. Uy, sí, el tema de pareja refuerza el viaje, la van a pasar muy bien. Además, te voy a recomendar un hotel para parejas excepcional. Yo también estuve ahí, aunque de repente no estaba ahí, pero lo puedes contar. A veces hay que inventar ciertas cosas, ¿no? A veces, nada más. No, no siempre. Bien, acá les dejo algunas técnicas de storytelling para mensajes de WhatsApp. Ya porque ahora yo sé que actualmente todos vendemos por WhatsApp en la mayoría, ¿no? Por ejemplo, a ver, por acá, ¿quién se le ha prendido el micrófono? Ruth, chao, Ruth, ya está. Bien, tenemos por ejemplo la primera técnica, el viaje que empieza en la imaginación, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta técnica? Para responder consultas, despertar interés. Cuando por ejemplo un cliente te pregunta, ¿no? ¿Qué me recomiendas en Cusco? ¿Y puedes explicarme cómo es el tour? ¿Qué incluye el paquete? ¿No? En lugar de responder solo con datos, haces que el cliente imagine el viaje. ¿Cómo aplicarla? Acá te dejo una estructura, vas al escenario o la escena, luego la experiencia y finalmente la emoción, despiertas la emoción, ¿no? Describes una escena, puede ser el Valle Sagrado, puede ser la montaña de colores, puede ser una playa, puede ser un museo, puede ser un parque de aventuras. Utiliza el ejemplo que quieras. Explica qué va a vivir el viajero, qué es lo que va a ver, qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a experimentar, qué es lo que va a reforzar, qué sé yo. Y finalmente conecta con la emoción final.
Vamos a ver acá un ejemplo. Consulta al cliente. ¿No? ¿Cómo se tour a Machu Picchu? Normalmente nuestros viajeros llegan muy temprano a Aguascalientes y al día siguiente suben al santuario. Lo más impresionante es cuando empiezas a caminar por el mirador y de pronto ves toda la ciudadela entre la neblina y la mañana. En ese momento muchos viajeros se quedan en silencio porque sienten que están frente a algo realmente único, realmente impresionante, impactante, y es algo que queda en sus memorias grabado para siempre. Esa es la experiencia que vas a vivir desde que subes de Aguas Calientes o Machu Picchu Pueblo, como quieras llamarlo, hasta el santuario. Eso es lo que va a quedar en tu memoria. Y eso es lo que yo me voy a encargar que logres tú, siendo yo tu agente de viajes, para ese paquete que me vas a comprar. Así que dime si vas a pagar con tarjeta, con Yape o con eso. Ahí ya cierras tu venta, ¿no? Bueno, como le otros son ejemplos, ¿ah? Disculparán que los ejemplos pueden siempre mejorar, ampliarse como lo estoy haciendo yo ahora, pero la idea es que ustedes se ejerciten con esos ejemplos, ¿no? Simplemente lo tomen y puedan ustedes expandirlo con su destino, con la forma de hablar, la forma de contar que tengan. Porque todos tenemos formas de contar las historias diferentes. El cliente deja pensar solo en un tour. O sea, ya para él ya no es un tour normal, ya no es un tour tradicional que está comprando o que puede comprarlo en cualquier otra agencia, ¿no? Ya está comprando una experiencia, una vivencia, una emoción. Entonces ahí empieza esta persona a estar allí, ya a imaginar. Recuerden que con las palabras, imagino que a ustedes les ha pasado a la hora quizás de leer un libro o de escuchar una historia, el cerebro, cuando utiliza las palabras correctas, el cerebro empieza a imaginarlo ya. De alguna manera ya te empiezas a transportar imaginariamente al lugar, ¿no? Técnica 2, la historia de otros viajeros. ¿Para qué sirve esto? Para generar confianza, resolver dudas. No, las personas confían más en experiencias de otros clientes que en argumentos comerciales, ¿no? Y esto es súper importante. La gente compra hoy en día mayormente por recomendación. Por eso TripAdvisor es una página que ha crecido enormemente, porque la gente va ahí a chequear a ver si ese restaurante, ese hotel, esa agencia verdaderamente es lo que dicen, ¿no? Por eso también el storytelling no solamente debemos aplicar nosotros como dueños, sino también nuestros clientes, ¿no? Tener reviews, que ellos cuenten su historia de viaje, ¿no? Y recuerden que cuando pides tú que un cliente haga eso, siempre hay que darle algo. Salvo tú le hayas dado un súper descuento a ese cliente, ya, pues no, papito, o sea, te da un precio muy por debajo, apóyame con un videíto, cuenta tu historia, todo lo que has vivido desde que llegaste a mi agencia hasta que, ¿no? Terminaste el tour. O si es que no ha sido así, bueno, oye, me gustaría que grabes un videíto, mira, te voy a dar un vale de descuento de esto para que me apoyes, por favor, en mi emprendimiento, bla, 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 y que cuente su historia. Eso vende también. ¿Cuándo usarla? Cuando el cliente tiene dudas como si el casino vale la pena, si el viaje es seguro, si el tour es bueno, recomendable. Acá tienes una estructura, el cliente anterior, la experiencia de ese cliente y finalmente cuál fue el resultado de su experiencia. Ahí hilvanas tú la historia. Ejemplo, hace poco, mira, hace poco tuvimos una pareja que estaba dudando ya, si hacer el tour a Iquitos, digamos, hacer Iquitos. Porque pensaba que sería muy básico, que no hay quizás muchos lugares para experimentar, ¿no? De repente hasta el calor, quizás iban a pensar que el calor era horrible. Y al final, mira, decidieron hacerlo. Al final viajaron, ¿no? Llegaron a Iquitos y después nos escriben diciendo que fue la experiencia más auténtica de su viaje, ¿no? Porque pudieron ver animales en su hábitat natural, fueron a cazar, no sé, pirañas, a acariciar cocodrilos en la noche, convivieron con comunidades locales, no sé, ¿cómo se llaman ahí? Los boras, creo que se llaman ahí en Iquitos. Entonces, prácticamente fue una experiencia memorable, única para ellos, ¿no? La que generas una prueba social. O sea, puntualmente ya el cliente le da validez a esa historia. Porque no va a creer que te lo estás inventando, ¿no? Porque, ojo, la idea es tomar experiencias o casos reales, ¿no? De experiencias de turistas que tú hayas tenido. Técnica 3, el antes y después del viaje. ¿Para qué se utiliza? Para negociar valor cuando el cliente compara precios. Muchos clientes preguntan, ¿por qué este tour es más caro? ¿Por qué al costado, mis amigos de, no sé, de Rutas del Perú vende a 100 soles el Túrica Paracas y tú lo vendes a 200 soles, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Se aplica storytelling. Nunca vas a decir
Bueno, es que yo soy mejor, pues, ¿no? O justificar con, no, yo tengo 20 personas más. Eso, por ejemplo, he escuchado gente decirlo eso, ¿no? Nosotros tenemos una planilla grande, ellos solo tienen 3 gatos en su oficina y hasta de repente son practicantes, quién sabe. Por eso cobran barato. Ya, eso, por ejemplo, no es válido. No utilicen esa técnica, si quieren diferenciarse, por qué uno cuesta más o menos, ¿no? Bueno, ese tema también de precios es otro tema de otro taller, pues, es. ¿Cuándo usarlo? Cuando el cliente suele comparar precios, ¿no? O cuestiona el costo, ¿no? ¿Por qué es muy caro? ¿Qué está pasando? Etcétera. Estructura, situación antes, la experiencia durante y la sensación después de que tú ya has expuesto a través de una historia el por qué tu precio o por qué justificas tú el precio que tú cobras, ¿no? Ejemplo, muchos viajeros llegan a Cusco un poco cansados por la altura, el cambio de clima, ¿no? Y prácticamente no desaprovechan los días. Por eso nosotros organizamos el primer día de forma muy tranquila para que puedan aclimatarse y disfrutar del centro histórico sin presión, ¿no? Cuando llega el día de Machu Picchu ya están totalmente adaptados y pueden vivir la experiencia al máximo. ¿Qué logras? El cliente entiende el valor detrás del servicio. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, estamos hablando de un tema de una asesoría, de un tema de que tú no estás sacando provecho, ¿no? Mira, yo te recomiendo que el primer día no hagas nada. Tranquilo, aclimátate. Porque hay otras agencias que seguro te cobran más barato, que van a hacer que chapes el vuelo a las 5 de la mañana, llegues a las 6, vayas al hotel al toque, a las 7 desayunes y a las 8 tienes que estar ya parado en un lugar para el City Tour o el Tour tal. Y prácticamente llegas cansado, no disfrutas el tour, no disfrutas la experiencia, eh, etcétera, ¿no? O agencias que a veces que te meten todo muy junto, de repente Montaña de Colores el día 2, Laguna o Mantaya el día 3 y te meten todo ahí y no disfrutas. Por eso te terminan cobrando barato, pues, ¿no? Yo te estoy asesorando y te estoy diciendo por qué es mejor este itinerario. Tienes mi asesoría, mi acompañamiento, que lo vas a tener no solo desde ahorita que te estoy contando, tomándome mi tiempo para explicarte, sino durante y después. Esa es la diferencia. Por eso yo cobro un poco más que el resto. Y ese es un ejemplo. Pueden tomar muchos ejemplos más, desde que tu tour es diferente, desde que de repente, no sé, mira, esta agencia mete 30 en un bus, yo trabajo solo con 15, 16. Esta agencia, no sé, te mezcla pericote, ratón y gato en el carro, yo solamente trabajo con extranjeros, no se mete ahí nadie más, solamente extranjeros. O yo no sé, pues en mi tour te incluyo un té de muña, o te incluyo una coca, o te incluyo un ritual extra, o yo de repente con mi servicio, con este servicio que tú estás comprando, eh, estás donando 10 cuadernos a un niño de tal comunidad. ¿Me entienden? O sea, hay una lista enorme que uno puede utilizar para justificar por qué el valor de tu servicio es mayor, ¿no? Hay 20.000 formas. La cosa es tomarse el tiempo, nada más. Páusate, tómate el tiempo, piensa bien, haz tu lista y arma tu historia, ¿no? Utiliza la técnica de storytelling para explicarle a esta persona que, digamos, cuestiona el valor de tu servicio, ¿no? Ya, entonces, bueno, ahí tienen unos ejemplos más. Técnica 4, la historia del momento inolvidable, se usa para cerrar ventas. Cuando un cliente está cerca de comprar, el objetivo es activar la emoción, ¿no? Presionar sin presionar, le dicen algunos vendedores, o vender sin vender, ¿no? Es gracioso los nombres que le ponen. Pero bueno, ¿cuándo se usa? Ya en la fase final, ya cuando tú te estás dando cuenta que ya la información está, ya prácticamente has logrado los varios sí de esta persona, como que está sentando la cabeza y está prácticamente ya con la decisión tomada, pero siempre hay que dar un empujoncito, ¿no? Estructura, tomas un momento especial del viaje, ya como para cerrar, haces una descripción sensorial de ese momento especial que él lo va a tener, o ella lo va a tener, o ellos lo van a tener, y describes también la emoción que ellos van a sentir en ese momento. Ejemplo, algo que muchos viajeros nos cuentan después de su viaje es el momento en el que el sol empieza a salir detrás de las montañas en Machu Picchu. De repente estos, por ejemplo, está acá para Camino Inca, ¿no? Los de Camino Inca cuando llegan siempre para el amanecer. ¿No? La ciudadela se ilumina poco a poco y es un momento muy especial porque sientes que estás viendo algo que muy pocas personas en el mundo han tenido la oportunidad de vivir.
¿no? Por ejemplo, acá cuando quieres vender ese trekking de Camino Inca, puedes aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mejor hacer Camino Inca o hacer el tour tradicional de Machu Picchu? Bueno, vas a tener esta experiencia de ver el amanecer, cómo el sol empieza a aparecer detrás de Machu Picchu, detrás del Huayna Picchu, no sé de qué parte saldrá exactamente, pero coges un momento, ¿no? Que es único, que es mágico, lo exaltas para que esta persona diga, sí, acá es, no, Camino Inca. Ya la vi, ya, ¿no? Esa emoción, ese atardecer, esa foto, ese video, tiene que estar en mis redes, en mi Instagram, ¿no? Ya me vi con 10.000 me gustas. No, no, sí, ya, listo. ¿Cómo es? ¿Cuánto adelanto? ¿20%, 50%? ¿Te gustaría vivir ese momento? ¿Ya te ves en ese momento? No logras que el cliente empiece a visualizar ya el viaje como algo real, ¿no? Y algo concreto. Técnica 5, una mini historia de WhatsApp. Esto puntualmente son seguimientos, reactivar clientes, ¿no? El seguimiento no debe ser solo, hola, ¿cómo es? ¿Ya se decidieron? ¿Revisaste mi información? ¿Alguna novedad? Hay de verdad cada cosa cuando veo seguimientos, pero bueno, eh, puedes usar micro storytelling, ¿no? Micro historias. ¿Cómo usarla? Bueno, puntualmente para hacer seguimiento o hacer remarketing, dependiendo del tipo de estrategia que uses. ¿Vale? Toque qué hora es, porque yo a veces hablo y son las 9, ya. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. ¿Cómo aplicarla? La estructura. Colocas una situación, desarrollas la experiencia y finalmente el llamado a la acción o la invitación. Que ojo, a veces uno hace pues este seguimiento y bueno, ya uno debe entender cuando no es no. O sea, si este cliente ya simplemente es un cliente muerto, por así decirlo, que ya no me va a comprar porque quizás prefiere lo barato o simplemente ya no va a viajar nunca más por alguna razón, ya descartado y le dedicas tiempo a otros clientes en tu base de datos. Un ejemplo, hola, ¿cómo estás? De repente un cliente que te preguntó sobre Cusco, ¿no? Oye, mira, justo hoy día un grupo que viajó con nosotros a Cusco nos envió una foto desde el mirador de Machu Picchu, acá te lo paso. Mira cómo se ve la vista, ¿no? ¿Qué te parece? Nos han contado que el amanecer fue increíble y que valió totalmente la pena madrugar para verlo. Me acordé con esta foto que ustedes estaban evaluando ese destino. Si quieres o si quieren, puedo enviarles algunas opciones para esas fechas. Y ahí ya puedes aplicar otras cosas, ¿no? De repente, no sé, coméntame, quizás el precio de repente no era lo que tú esperabas, quizás podemos conversarlo, negociar, pero ya utilizas esta pequeña historia de entrada para generar una emoción, ¿no? Seguramente va a ver la foto y va a decir, "Ay, qué chévere, qué bacán", y te va a responder, ¿no? Pero quizás si le mandabas eso, hola, ¿alguna novedad? ¿Ya viste el paquete? ¿Ya tienes una respuesta? ¿Ya le preguntaste a tu pareja? ¿Ya juntaste la plata? ¿No? O sea, ese tipo de mensajes ya un poco anticuados, seguramente te iban a dejar en visto, hasta te iban a bloquear. Entonces, por eso les digo que el storytelling es muy importante para las ventas, no es algo que debemos dejar de lado. Van a ver que esto bien desarrollado les va a ayudar a potenciar sus ventas muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bien, acá hay un resumen de las técnicas. Viaje en la imaginación para responder consultas. Historias de otros viajeros, generar confianza, antes y después, justificar valor, momento inolvidable, cerrar ventas, mini historia para seguimiento. Ya un poco para reforzar lo que hemos visto en estas técnicas para WhatsApp. Bien, recuerden que las historias cortas de otros clientes también ayudan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace poco ayudamos a una pareja que quería celebrar su aniversario, ¿no? De ahí expones, detalles cómo los ayudaron, cómo los apoyaron de repente en su luna de miel, en la experiencia, bla, bla, bla. No, las historias generan confianza y reducen las objeciones. Eso es lo más importante, reducir la cantidad de objeciones, porque lo que queremos es cerrar las ventas rápido. Todos queremos vender ya, más aún en la situación en la que estamos actualmente de crisis, todos queremos vender, 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 pero si no aplicamos las técnicas adecuadas, no vas a vender nada. Gente queriendo viajar, hay un montón. No solamente en Perú, si no fuera de Perú, ¿no? Hay gente que quiere venir a Perú, pero tiene limitaciones, tiene miedos. Entonces, a través de historias adecuadamente desarrolladas, podemos lograr que finalmente decidan venir, sea este año o el próximo año, ¿no? Bueno, que eso es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? De repente hacer que alguien no viaje este año por quizás un tema de seguridad, por la situación actual del país, pero podemos lograr que viaje el próximo y que nos dé un pequeño adelanto, aunque sea para asegurar, ¿no?
Un taller práctico que ustedes lo pueden hacer en sus casas, lo pueden hacer con sus equipos de trabajo, cuando el tiempo los acompañe. Primero, eliges un destino que quieras vender, ya de tu región, ¿no? Eh, Posteriormente defines a qué cliente es el que le estás vendiendo. Ya si es de repente una pareja que te ha escrito, de repente un hombre solo, de repente un padre de familia, ¿no? De repente adultos mayores, qué sé yo. Defines el tipo de cliente al cual tú le vas a contar la historia. Identifica cuál es la emoción principal de ese cliente, ya cuál es la motivación o la emoción que lo lleva a elegir el destino que tú has colocado en el primer punto. Y punto número 4, construye la historia de ese viaje. ¿Ya? Relata tú qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha experimentado, qué emociones ha tenido durante ese viaje. Obviamente estamos hablando de positivo, ¿no? Un tema positivo, que no vas a contar una historia negativa que te deje mal. Creo que nadie, nadie hace eso. Este, Salvo yo que sí lo cuento, ¿no? Yo sí cuento mis historias negativas, pero de pasado, ¿no? O sea, todos los errores que he cometido para, digamos, ser la agencia que soy hoy en día, que tampoco es que soy wow, no soy una agencia pequeña, pero creo que he crecido y he avanzado bastante. Pero sí, siempre hablo de todas las metidas de pata que he tenido, ¿no? Desde proveedores que me han estafado, eh, clientes pues que se han quejado por una mala organización mía, de repente apunté mal algo, investigué mal algo, fui quizás en la temporada equivocada o no investigué que tal atractivo estaba cerrado, qué sé yo, muchas metidas de pata he tenido en mi vida, ¿no? Bueno, ahí tienen un pequeño ejercicio que lo pueden hacer con varios destinos, con varios tipos de clientes, y empiecen a construir las historias, ¿no? Que ustedes creen que ese cliente debería o podría tener en el destino. Acá tienen una fórmula práctica para aplicar desde mañana. Cliente, tipo de cliente, ¿cuál es el sueño de ese cliente? ¿Cuál es la experiencia que ese cliente va a vivir o quiere vivir? ¿Y cuál es la transformación? O sea, ¿qué va a hacer, en qué se va a convertir ese cliente después de haber tenido ese viaje? Recuerda, no vendas itinerarios. Vende lo que el cliente sentirá al vivir el viaje. Y acá justamente les digo que el storytelling se aplica también para itinerarios. Narren ustedes en su itinerario la historia, lo que va a vivir. No pongan 8 de la mañana, este, te recogemos de tu hotel. 9 de la mañana, parada para desayuno. Vas a comer pan con chicharrón. 10 de la mañana, visita al museo del convento de Santa Catalina, ¿no? Un museo donde había un montón de mujercitas que estaban ahí encerradas y que fue fundado en 1600 y algo y que bla, bla, bla. Y así, 1 de la tarde, tiempo para comer, ¿no? 2 de la tarde, tiempo para respirar, ¿no? 3 de la tarde, te tienes que subir al carro, ¿no? 4 de la tarde, o sea, esos itinerarios, mis estimados amigos, ya son obsoletos. Eso ya no, eso es criminal ya para el turista, el cliente de hoy en día. Eso ya no debería ya siquiera existir, eso ya no debería ni enseñar a las universidades a hacer ese tipo de itinerarios. Y se lo siguen enseñando. Entonces, empecemos a contar historias. Por ejemplo, yo no pongo horarios ya en los tours. Yo solo pongo la hora que te voy a recoger y la hora aproximada que vas a llegar. Nada más. Yo de ahí te relato toda la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 8 de la mañana, ya. Te vamos a pasar a recoger por tu hotel, ¿no? Luego, ¿no? Ya empieza a contarte la experiencia. Una vez en el carro, nuestro guía te va a explicar todo lo que vas a vivir durante estos, no sé, 2 días o este full day, el cual va a empezar frente al mar, en el puerto de Paracas, donde vamos a hacer una pequeña cola y luego tú vas a subir y vas a ver una fauna abundante de peces, de, no sé, delfines, aves marinas, guarderas. Tu cámara no vas, lleva pilas por todos lados porque no vas a querer guardar tu cámara para nada. Posteriormente a eso vamos a ir a un restaurante, viñedo, donde vas a tener una variedad de almuerzos deliciosos, ¿no? Vas a recorrer esto, vas a ver esto, vas a experimentar esto, vas a poder consumir vinos, licores de diferente variedad, calidad que te vas a poder llevar a tu casa a precios súper económicos, etcétera. ¿Me entienden? O sea, estás contándole al turista la historia de lo que va a vivir, ¿no? Y vas a vivir esta experiencia y la adrenalina de una montaña rusa en la arena, con las dunas de la Huacachina. eh, Lleva tu botella de agua, no por el calor, porque tu garganta se va a resecar de tanto gritar. Qué sé yo, o sea,
puede fluir un montón de información a la hora de crear un itinerario. Es más, los invito, amigos, en el grupo de WhatsApp que se ha creado, y si no, yo en el chat voy a dejar mi WhatsApp por si acaso. Tenemos un curso en CEPAP, que es el primer curso que ya hemos hecho online, que se llama Redacción para Profesionales en Turismo, que justamente te enseña a cómo crear o redactar un programa, un copy, etcétera. Está a cargo de Rolly Valdivia. Rolly Valdivia es un periodista, cronista de viajes. Son 8 módulos, son más de 3 horas de grabación. Ya lo va a subir el enlace para que ustedes lo puedan comprar si así lo desean. Está súper económico. Y ahí les enseñan eso a detalle. Hay varios módulos que les va a interesar mucho. Bien, cerramos. Las personas olvidan los precios, olvidan los itinerarios, hasta en algunos casos se olvidan de qué agencia le compraron. De verdad, hay gente que ni siquiera se acuerda qué agencia le compró. Y yo lo he visto bastante en puntos de embarque cuando tenía gente confundida. Amigo, este es el cruce de Arequipa con Jaime Prado, sí. Estoy buscando una agencia que va a Churín. ¿Cómo se llama la agencia? Le decía. O yo no estaba yendo a Churín, yo me estaba yendo para Lunahuaná, me acuerdo. ¿Cómo se llama la agencia? Ay, no me acuerdo. Estaba buscando en su celular el programa. O sea, ni siquiera se acuerdan a qué agencia le compraron. Porque la gente, pues, como son programas, itinerarios muy cuadriculados, ya solo lo leen por leer, ven el precio, ya quiero ir, pagan y ya. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y no solamente es el tema del programa, sino el guía. Bueno, si ustedes son operadores directos, de sus clientes directos, pueden hablar de su agencia, ¿no? Yo, al ser un B2B, lamentablemente mis guías no pueden promocionar futurismo, ¿no? Porque son un trabajo con varias agencias, dentro de su guión no existe la palabra futurismo en ellos, ¿no? Pero bueno, nunca olvidan cómo una historia los hizo sentir. La experiencia de viaje que han tenido, eso no lo olvidan. Siempre que haya sido una experiencia positiva. Entonces empecemos a convertirnos, amigos míos, en vendedores de experiencias. Así como ven acá la frase, ¿no? Yo creo experiencias, que es un eslogan que usan nuestros guías en su polo. Ellos tienen un polo que dice yo creo experiencias, que es un mensaje, una misión, ¿no? De ellos como profesionales que están en el campo. Entonces, bueno, esta primera parte, amigos, porque son 2 horas, nos queda 30 minutitos para terminar. Esta primera parte es storytelling para ventas, ya que pueden aplicar ustedes. Esta segunda parte, que es un poco más breve, es más que nada para guías, para que sepan comunicar también un poco a la hora de contar o relatar historias, ¿no? E información. Bien, esta segunda parte ya es el arte de conectar con el viajero, que bueno, igual también puede servir para agencias de viaje, ¿no? Porque todos tenemos trato con los turistas de alguna u otra manera, sea por WhatsApp, llamada, frente a frente en una oficina, etcétera, ¿no? Esta parte, que es justamente del libro que hemos hecho, que está acá, que lo pueden ver ustedes, no sé, bueno, sale un poco difuminado, a ver, denme un momento, voy a difuminar mi cámara para que se pueda ver mejor. Oh, 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 oh. Ya está, ahí se ve mejor. Este es el libro que hemos hecho nosotros, que se llama Storytelling Turístico, el arte de conectar con los viajeros, ¿no? Es un libro, una guía práctica que hemos desarrollado sobre este tema, que lo hemos creado para los guías y para la gente que esté interesada en justamente ahondar un poco, poner en práctica el storytelling. Y este libro, cuando cuento justamente en la presentación del libro que hicimos hace una semana, porque recién hace una semana lo hemos lanzado, hablé un poco de dónde me nace el tema, porque yo he sido guía del cementerio durante 8 años. Y el cementerio está lleno de historias, personajes expresidentes, literatos, poetas, héroes de guerra, personajes sencillos, ¿no? Que tuvieron alguna incidencia en la historia de Lima. Entonces, yo he contado historias un montón, ¿no? Tengo la experiencia práctica que lo hemos llevado a este libro finalmente. Acá les dejo un pequeño videíto. Pero bueno, él está absorbiendo todo. Mayormente gatos o palomas, que es lo que abundan aquí. Cogían y los decapitaban allí abajo y luego hacían ya todo el ritual. En este cementerio hemos encontrado copas de vino, animales muertos, fotografías con cuchillos al costado. Hemos encontrado hasta mandíbulas solas con clavos
que le pregunté a mi suegra, que es bruja también, que me dijo que eso era cuando querías callar a alguien. Contra una mandíbula de un cementerio y le colocaban clavos y así hacía todo el ritual. Terrible, ¿no? Bueno, ya absorbió lo suficiente. Puedes subir, has dejado algo aunque sea a los jóvenes. Bien, los que gusten pueden tomarse sus fotos arriba, pueden bajar en orden. Abajo se siente mucho calor. Mucho calor, ¿por qué? Por justamente toda esa energía acumulada. Así que bajen, tomen sus fotos. Yo los espero por aquí. Buena suerte. Bajen, observen adentro la sangre, el calor que se siente. Muy aparte de que huele feo, obviamente, pero... Bueno, es un pequeño videíto nada más de lo que tenemos material que en algún momento hemos hecho del cementerio, que todavía está en YouTube por ahí. Como ven, el monje es un personaje que creé yo, un monje franciscano. Yo soy el que está ahí, con 8 kilos menos, obviamente. La voz, obviamente, la cambiaba. Estaba maquillado, ¿no? Como ven, estaba contando una historia en el mausoleo. Eso era el mausoleo de la familia Goyeneche, una familia arequipeña, poderosa en aquel entonces, un mausoleo abandonado. Eh, y hay una combinación, hay una estructura, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay una historia, se está contando una historia del lugar, se está generando cierta emoción, porque estamos, digamos, haciendo que la gente baje. Ahí en el caso de un cementerio de noche estamos hablando de diferentes emociones, ¿no? Miedo, misterio, entre otras cosas más que se pueden dar. Y también combinamos con el humor. El sentido del humor dentro de una historia es súper importante. Y eso también lo hablamos acá en el libro. Porque, a ver, nosotros, y eso lo he hablado con varios guías, porque muchas veces les pedía a los guías eso, ¿no? Muchachos, algo de carisma, algo de sentido del humor tienen que tener, ¿no? En algunos casos, cuando hacíamos entrevistas a los guías hace años, eh, dentro de la entrevista les pedíamos que nos cuenten un chiste, por ejemplo, ¿no? Y algunos me decían, pucha, yo no sé contar chistes. Está bien, yo no, o sea, ya, ve, te explico mejor. Si no, cuéntame una anécdota que tú creas que sea graciosa de repente, ¿no? Que tú creas que sea gracioso. Uy, pero no sé si te vas a reír. Es que, a ver, hay diferentes tipos de sentido del humor. O sea, no necesariamente estamos hablando de que vas a ser un payaso, pues, ¿no? O un cómico ambulante. Entonces, al final terminaban, pues, contando su chiste algunos, chistes o tontos en la mayoría de los casos, y en otros casos sí, o sea, contaban anécdotas que verdaderamente eran graciosas. Y yo digo, ya ves, o sea, sí, sí eres gracioso, le digo, y lo has contado bien, me he reído, de verdad, una experiencia bien, bien curiosa, la tuya. Y bueno, justamente en esta parte del libro también mencionamos un poco la importancia del sentido del humor, ¿no? Y se las leo a una parte. El sentido del humor es una herramienta poderosa en la narración turística. No se trata de convertirte en un comediante profesional, sino de usar el humor de forma estratégica para conectar con el grupo, romper el hielo, aliviar tensiones y hacer que la experiencia sea más humana, cercana y recordada. El humor bien usado ayuda a qué? A generar empatía y confianza, que es lo que hablamos sobre storytelling también, romper momentos de fatiga, clima adverso, retrasos, reforzar la atención en momentos clave del recorrido, hacer más memorables los datos históricos o culturales con la broma. Este tour que han visto ustedes de noche, en realidad va a ser un tour más terrorífico, pero al final se me salía la broma, el chiste y terminó siendo un tour con mucha, mucha combinación. Tenía mucha historia, tenía anécdotas y tenía muchas bromas. Jugábamos muchas bromas en el cementerio y es que se podía jugar de verdad bastante. Pero eso genera que la gente se acuerde del lugar que visitaban. Y bueno, si no soy gracioso por naturaleza, hay unos ejercicios que acá también están en el libro para que puedas practicar tu sentido del humor, que es importante. Yo, por suerte, no me considero una persona graciosa, pero tengo un sentido del humor un poco especial también, ¿no? Que en alguna manera con mis grupos me ha generado justamente empatía y que, mira, nos estamos avanzando, ya hice mi broma, hice una presentación de repente en el tour, ya llevamos la mitad del tour y el carro se malogra. Ya, ¿tú crees que esa gente, que seguro va a haber de todo, puede ser gente que se moleste, pero hay gente que le ha pasado también conmigo que me dice, oye, Jonathan, ¿empujamos? ¿Necesitas que empujemos por si acaso, que salgamos a empujar? Creo que sí, muchachos. A ver, por favor, los más fuertes, los que han comido bien hoy día. Y si tenía que empujar, salía la gente a empujar y se mataban de risa. O sea, de verdad, ha habido situaciones así, ¿no?
para que vean ustedes que el sentido del humor es importante. Pero ojo, no es que todos hemos nacido graciosos, pero eso también se puede ejercitar de alguna manera. Bien, seguimos con esta parte. El turismo ha cambiado. El turista de hoy, ¿qué busca? Experiencias, conexión cultural. Por eso yo digo que ahora el turismo debe ser lo más local posible. Y lamentablemente no es así. A diferencia de otros países, el Perú no es tan local. Estas experiencias, por ejemplo, de la foto de turismo rural comunitario, busquen ustedes los perfiles de turistas, de visitas, es mínimo, mínimo lo que la gente visita. ¿Por qué? Porque no hay una variedad. Netamente está centralizado, creo que en dos lugares, ¿no? Puno y Cusco. Puno, que es más conocido por la isla de los Uros y Yamantaní. Arequipa tiene también un par de pueblos, aunque fui a uno el año pasado y de verdad no estaba preparado. Y en Cusco hay creo que dos experiencias, ¿no? Y no son muy difundidas. Pero la gente busca más conexión local con la gente de la ciudad, ¿no? Historias humanas, emociones, algo que recordar y compartir, ¿no? Eso es lo que busca la gente. Busca, hablando de storytelling, busca construir su propia historia y después al llegar tener algo que contar. Si tú le das una experiencia aburrida, no va a tener nada que contar. El turista al llegar quiere contar su historia, quiere decirle a su familia, a su pareja, a sus amigos, sea en sus redes o en reuniones, oye, viajé a Perú y no, y pucha, no sabes lo que he vivido, este, no sé, he ordeñado una vaca, ¿no? Imagínate, me levanté a las 4 de la mañana para ayudar a cosechar papa a un señor y cargué 2 sacos y me caí al piso y vino el abuelito, cargó 5 sacos, imagínate, yo, qué vergüenza ajena, ¿no? ¿Me entienden? Eso es lo que busca el turista, eh, que ir desarrollando su propia historia. Pero para eso nosotros tenemos que darle el material. Si no le damos el material y le damos experiencias aburridas, como lo que hay en Lima. Por ejemplo, Lima para mí es una de las experiencias más aburridas que hay y creo que por eso mucha gente ni siquiera pasa por acá. O se queda un día nomás, no se queda más días. Porque para mí Lima es, de todo el Perú, es lo más aburrido que hay para el turista. No hay experiencias acá que sean dinámicas, atractivas. Todo es museo, historia, hacerlo mover del tráfico de un lado para otro lado. En Miraflores creo que no más de 5 minutos se le da para, no sé, el Parque El Amor, para que vea la Huaca Puyana por fuera. O sea, de verdad, para mí Lima es la experiencia más aburrida que hay como ciudad. Pero si empezáramos a mostrarle al turista que fuera de Lima, en Lima provincias, hay un montón de cosas hermosas como Noriauyos, Marcahuasi, La Arao, la Sierra de Guaral, la Sierra de el Churí, Raura, qué sé yo, ¿no? Se quedaría pero impresionado, impresionado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. No sé en otras regiones cómo lo ven ustedes, pero para mí Lima es una experiencia totalmente aburrida. No, creo que ni siquiera lo cuentan, ¿no? Cuando llegan a sus países, yo no, sí, estuve caminando por Lima y bueno, había una iglesia, ¿no? Y bueno, me dijeron de los españoles y Palacio de Gobierno y qué más. Y bueno, vi un parque de frente al mar, ¿no? Que tenía una estatua, una pareja besándose. Y ya, eso tranquilamente contarían sobre su paso por Lima. Pero claro, Cusco, Arequipa, Puno, ¿no? Sobrevuelo en Nazca, qué sé yo, las Islas Ballesta o la experiencia de los tubulares. Eso es lo que creo debería buscar o lo que deberíamos desarrollar. ¿Cuál es el problema en muchos tours? Los tours tradicionales tienen puros datos, fechas, nombres, cargos, información muy técnica. Eso es lo que mayormente manejan muchos guías de turismo hoy en día, ¿no? Mucha información técnica, teórica, que no está mal, pero esto va para un público específico. Yo he tenido gente en los tours que sí busca esta información, busca mucho dato, pero no son todos. Y más aún en un tour compartido hay que saber con quién, pues, ¿no? Entonces el turista escucha, pero al final no recuerda. Y a veces me ha dado un poco de vergüenza cuando he participado en algunos tours que hemos ido y estaban nuestros guías ahí, que termina el tour y el guía dice, bueno chicos, voy a sortear un vino, ¿no? Para el que me responda a estas preguntas. Y créanme que el 99% ni se acordaba, pues, ¿no? Cuando lo que el guía hablaba. O sea, de verdad me da roche. Y el guía decía a veces con el cliente, ¿no? Dice, pucha, chicos, ¿qué pasó? Se han olvidado. Como que reclamándoles a ellos, ¿no? Cuando en realidad es su responsabilidad de él el hecho de que no recuerden la información que él les ha dado.
Bueno, esa es una problemática que tenemos actualmente con muchos guías, no todos. Yo sí he escuchado de verdad muy buenos guías, que saben contar una historia, ¿no? Saben también hacer una estructura correcta de su guión, que hoy en día ya no lo hacen ya. Antes los guías antiguos, que justamente el libro lo he escrito junto con Carmen Pérez Palma, que es guía oficial de turismo, licenciada en educación y es mi socia en CEPAP. Ella me contaba que ellos hacían su estructura de su guión en un cuadernito, iban tomando notas, iban elaborando, investigando, haciendo varias cosas, ¿no? Hoy en día ya el guía, a ver, ¿cuál es tu itinerario? Esto. Ah, ya, sí tengo información. Ya. Y simplemente hablan y ya. No hay una estructura en sí, pues, ¿no? Bien, la estructura de una buena historia que debe tener un principio, ¿no? Empezar por una base, empezar luego el contexto de esta historia, luego se genera el conflicto, misterio, un momento clave y un cierre, ¿no? Por ejemplo, en el cementerio, ¿no? En el tour al cementerio, el inicio era, digamos, la presentación del personaje, ¿no? Que soy yo. Porque, claro, irrumpe un monje con un báculo. Yo tenía un báculo y una lámpara del personaje. Entonces, irrumpía de la nada como para también generar cierta tensión, con una voz obviamente modificada. Y digamos que ahí daba el contexto, ¿no? De cómo ese monje llega al cementerio, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo obviamente no tenía un nombre, ¿no? Yo simplemente era un monje. Yo soy el monje franciscano, soy el monje, ¿no? Que lo va a guiar y los va a llevar por los oscuros pasadizos y cuidar su vida, bla, 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 ¿no? Entonces, ese era el inicio del recorrido. Mi parte inicial era presentarme yo como personaje, cómo llegué al cementerio y cómo soy el guardián del cementerio y el que guía a estas almas que llegan por este lugar para darles seguridad, garantía y de paso contarles la historia. El contexto de ese tour era puntualmente ya el lugar, en donde estamos, ¿no? Eh, que es un cementerio antiguo, el primer cementerio general del Perú. Eh, a ver, espero que mi memoria no me falle, pero es de 1808. 31 de mayo de 1808 fue inaugurado. Todavía me acuerdo de algo. Este, no tiene tantas hectáreas, estamos en el distrito de Barrios Altos, cercado de Lima. No les doy contexto del lugar, ¿no? De lo que ellos van a vivir. No, bueno, administrado por la Beneficencia Pública de Lima, y digo administrado entre comillas, porque eso no está administrado por nadie, parece. Luego hablamos del conflicto misterio, que es puntualmente lo que van a experimentar, o el porqué, o la razón del por qué están dentro del cementerio. Entonces ahí en este caso, el conflicto misterio de la historia vendría a ser un poco las reglas del tour, que yo les digo cuáles son las reglas del tour, que tienen que estar cerca de mí, si se alejan de mí, yo no respondo lo que les pase, muy aparte porque ahí hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque estamos en barrios altos. Genero obviamente es un halo de misterio porque les digo, miren acá a todos lados, no estoy yo solo, son 200.000 almas que están enterradas acá y van a tener una experiencia durante 2 horas, ¿no? Diferente. Momentos clave pueden ser zonas puntuales donde tú quieres ahondar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo eran 2 puntos que eran los más llamativos que la gente buscaba en el tour, que era el pabellón de suicidas y la zona de niños y no nacidos. Esos eran los 2 puntos más atractivos para la gente, ¿no? Porque eran los más cargados. Y claro, ya el cierre es obviamente pues un recordatorio del tour, un resumen del tour, quién soy yo, cuál es la empresa, la marca, por qué están ustedes acá, qué es lo que hemos vivido, experimentado, que vuelvan, que retornen, que compartan la información, que inviten, que recomienden, etcétera. Ese es puntualmente el cierre, ¿no? Entonces ahí tienes como que una historia que puedes tú estructurarla según el itinerario que tú manejes. Convertir datos en historias, dato informativo. Esta iglesia fue construida en 1650. Ya, es un dato informativo que suelen dar normalmente los guías. Transformado al storytelling, en 1650 o a mediados del siglo XVII, como quieras tú mejor nombrarlo, un grupo de personas tomó una decisión que cambiaría la historia de esta ciudad. Construir la primera iglesia. Una iglesia construida con sangre, sudor, lágrimas, donativos, qué sé yo, ahí ya tú metes flor, ¿verdad? Porque obviamente tienes información. ¿Entienden? O sea, darle otro contexto, darle algo más de valor a la información que damos.
Herramientas del guía narrador, un guía narrador que utiliza su voz. La voz es importante y a veces yo he tenido guías porque he sido profesor de guías también durante 5 años, aunque solamente quería hacer un año nomás porque solo quería probar y me terminaron obligando a quedarme. Tenía una guía que su voz era muy chillona, de verdad que era una tortura escucharla a esa mujer y se lo tuve que decir, pues, ¿no? Le digo, mira, honestamente yo no te escucharía más de 2 segundos si tú me vas a guiar. O trata de modificar, modular tu voz, no sé, algo, a ver, practica, entrena, porque así como hablas, dudo que alguien te quiera escuchar, de verdad te lo digo honestamente. Y bueno, la chiquita igual hizo todo lo posible, lo intentó, pero al final se retiró porque descubrió que era una carrera que se tenía que leer muchos libros. Y se retiró de la carrera la chiquita. Pero bueno, la voz es importante, el tono de voz, cómo lo modulas, cómo puedes ir a la hora de narrar una historia ¿no? Hablando de repente de manera normal, ¿no? Como ahorita, ¿no? Bueno, estamos ahorita en el cementerio Presbítero Maestro, es un cementerio antiguo, y me acerco de repente, ¿no? Es un cementerio misterioso, misterioso. ¿Me entienden? O sea, cambio la voz para darle, asentar algo, ¿no? Un tema importante. Luego puedo levantar la voz, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo después? No, ¿verdad? Y cambio, ¿no? No, ¿verdad? Porque quiero que sepan ese tema, ¿no? Entonces, el tema de modular la voz, saber en qué momento elevarla, bajarla, transformarla, es importante a la hora de también dar información o de guiar, ¿no? Saber las pausas, cuándo pausar para de repente escuchar a alguien que quiera decir algo. En el caso de cuando estamos vendiendo, es importante también pausar en algún momento para que la gente hable, que tenga algo que decir, sea para darle validez a tu guión o para hacer una pregunta, ¿no? El lenguaje corporal que también es súper importante en un guiado y en una venta también igualito. El cuerpo habla. Recuerden que la palabra se creó, se desarrolló mucho después. El ser humano siempre se ha comunicado por gestos, por señas. Entonces el cuerpo, el lenguaje corporal es mucho más importante que el lenguaje verbal. Eso habla mucho más de nosotros, ¿no? Entonces para un guía es mucho más importante hablar con el cuerpo. Recomendaciones, por ejemplo, cuando yo hablo con guías es que traten de no usar camisas manga largas, ¿no? Siempre dejen las manos libres porque eso ayuda mucho a que el cuerpo hable, ¿no? Se note. Está todo cerrado, así apagado, no se nota mucho. Siempre le digo a los chicos que caminen erguidos, siempre que muestren energía con el cuerpo, y está todo apagado, así agachado, caminando a las justas, no pasa nada, ¿no? Tener mucha imaginación también es importante y siempre mostrar emoción, ¿no? Mostrar emoción a la hora de hablar, a la hora de guiar, ¿no? Y chicos, ustedes no saben lo que va a pasar ahorita, no se imaginan lo que van a hacer esa experiencia en los tubulares, uf, de verdad, lo tienen que vivir, lo tienen que vivir. Yo no les voy a decir nada ya no les voy a decir nada, ¿me entienden? O sea, cambia el tono, ¿no? Ya lo hago más dinámico, más atractivo, etcétera, cuando les estoy guiando, explicando algo. Entonces, estos son unos ingredientes nada más de las herramientas que debe tener el guía. ¿Cómo adaptar la historia según el público? No todos los grupos son iguales. Hay familias con niños, hay turistas extranjeros que vienen de diferentes países, culturas, religiones, etcétera. Adultos mayores, estudiantes, corporativos. El storytelling se tiene que adaptar. Cuando, por ejemplo, hay niños durante el grupo, y solamente voy a tomar este ejemplo nomás porque no puedo ahondar más, como saben, por temas de tiempo, pero siempre se suele jugar con los niños. Siempre se trata que los niños participen, pregunten o mirarlos a ellos, ¿no? eh, Siempre que, bueno, una técnica sencilla, cuando uno habla a un niño, es siempre ponerse a su tamaño, ¿no? Yo estoy hablando en la Plaza de Armas de Lima y estoy hablando de un tema que obviamente no tengo que usar. Si hay niños, no puedo usar yo palabras muy técnicas, muy rebuscadas. Por eso les decía que uno tiene que saber adaptar la historia, ¿no? Por ejemplo, tú niño, ¿cómo te llamas? Juancito, señor, ¿no? Juancito, ¿a ti te gustan las historias o has visto películas de peleas, de espadas y esas cosas? Sí, sí he visto. Ya, mira, acá pasó algo similar, ¿no? Acá vinieron caballos, vinieron señores con armaduras y espadas. ¿Te imaginas eso, Juancito? Sí, sí he visto una película, ya, acá también hubo, ¿no? Vinieron los españoles con los incas, bla, bla, bla. Entonces le vas explicando al niño
con información, muy, que obviamente los adultos te van a entender. O sea, no es que el adulto va a decir, "Oye, ¿qué está pasando acá?" ¿No? Te va a entender igual, pero estás adaptando tu información a ese niño y el adulto lo va a valorar, ¿no? Porque en realidad un adulto valora más cuando le prestas más atención a un niño porque siente por responsabilidad que el niño debe aprender. O sea, por obligación, todo adulto siente, un adulto responsable, siente que el niño debe aprender. O sea, que la persona importante ahí es el niño, que tiene que aprender historia, cultura, respeto, bla, bla, bla. Entonces el guía tiene que estar en la condición de poder adaptar su guión a ese tipo de público, ¿no? Sea un niño, sea un adulto mayor, de repente, que te pasó en algún momento, ¿no? Te toca un grupo de españoles y pucha, no te vas a poner a decir, sí, que vinieron los españoles a asesinar a nuestros indios, a violar a nuestras mujeres. Ya no vas a decir eso, pues, ¿no? Lo tendrás que decir de otra manera, explicar de otra manera, adaptarlo, ¿no? Después te toca chilenos y empiezas a hablar de la guerra del Pacífico, cuando los chilenos tomaron el Palacio de Gobierno y que destruyeron y quemaron a esos chilenos. O sea, no, tienes que saber contarlo de una manera más neutra, ¿no? Más que participe el español, que participe el chileno, si lo tienes ahí. De repente ustedes también nos pueden contar cómo se cuenta la historia, ¿no? De la guerra con Chile. Quizás tienen algo que intercambiar y te lo pueden contar ellos y participan y se vuelve democrático. Ese es el tema con adaptar. Hay que saber adaptar. El impacto del storytelling que logra, logra que obtengas mayor atención. Y eso es lo que muchos guías sufren, ¿no? Que la gente no les presta atención. Se ponen a mirar el celular, están mirando otro lado, se distraen, porque la historia que les están contando, la información que les están dando es muy técnica y aburrida, y ya, pues, ¿no? Y muchas veces están por cumplir nomás. Cosa que nosotros logramos en los tours al cementerio. Desde que yo usaba un disfraz, ya tenía la atención de la gente. O sea, desde que veían un monje con una voz rara y con una introducción bastante peculiar, ya desde ahí tenía la atención. Ya la gente no se me iba a ir y siempre iban a estar pendientes de qué cosa iba a decir. Cuando contaba la historia de Miguel Grau, cuando le contaba la historia de José Santos Chocano, Ramón Castilla, no sé, de presidentes como ah, Augusto B. Leguía, por ejemplo, también está enterrado ahí, ¿no? Y entre las bromas y todo, ¿no? La gente se quedaba, escuchaba y chévere, ¿no? ¿Qué más? Experiencias memorables, recomendaciones del tour, la gente lo recomienda muchísimo. Recomiendan mucho al guía, que los ha hecho obviamente reírse, que los ha hecho experimentar la ciudad lo más local posible, que los ha apoyado durante todo el día, que les ha contado su vida, una anécdota de vida quizás, o que les ha sabido aconsejar, ¿no? Porque también los guías somos, y digo somos, aunque yo no soy de la carrera de guía, pero he sido guía de mi agencia durante 8 años, somos también consejeros, psicólogos, ¿no? En muchos casos. Hay gente que viaja y te quiere contar sus problemas, porque viaja, de repente falleció un familiar, de repente nunca pudo viajar porque era pobre y ahora tiene plata, ¿no? Y pueden contarte una historia y contar tú también. Y mejoras tu reputación, ¿no? Como guía. Bueno, amigos, eso es el taller de storytelling que queríamos compartir con ustedes. Este es el libro que nosotros hemos sacado. Ya está, desde hace 2 días lo tenemos en la versión física, ya lo han estado adquiriendo en la versión digital también. Este libro se ha ido para Cusco, para Oxapampa, para Huaraz, en Lima también ya lo han comprado. Y bueno, es una guía práctica, tiene 10 módulos, son 57 páginas. En versión digital lo tenemos en 19 soles. Por favor, no lo pirateen nada más porque viene con clave y todo el tema protegido, por si acaso. Y en versión impresa está en 49 soles, ¿no? Este librito que hemos hecho como material, que inicialmente era un material para nuestros guías, porque nosotros estamos creando mucho material para nuestros guías, para reforzarles, pero vimos que el tema era muy interesante y muy amplio y decidimos hacer un libro aparte, ¿no? Más allá del manual que ya tienen nuestros guías sobre diferentes temas. Y es una contribución también para mis amigos del sector de turismo, porque sé que no hay libros como que muy especializados en ese tema. Acá tienen ustedes un poco el índice para que vean el temario, de qué trata, ¿no? El guía de turismo como narrador, técnicas de storytelling, fundamentos, cómo adaptar el storytelling a diferentes tipos de público, tecnología para storytelling, errores comunes, cómo crear un estilo propio de narración y el camino del guía narrador, ¿no? Cómo aplicar todo en terreno, seguir perfeccionando, etcétera. Es un librito que nos ha tomado casi 6 meses hacerlo
entre los cursos, he tenido que volver a verme algunas grabaciones de cursos que he llevado en pandemia de storytelling, algunos libros que tenía, y mi experiencia guiando en el cementerio, plasmarla ya en texto, ¿no? Y con Carmen, que también ha aportado en varios de esos módulos con su conocimiento de guía oficial de turismo, hemos desarrollado, creo, un buen material para los chicos de turismo. Si ustedes son agencias, lo quieren comprar también para sus guías, para su personal, lo pueden hacer. Y bueno, ahí está el WhatsApp. Ese es mi número por si acaso. Bueno, es mi número personal, ¿ya? Como el libro lo estamos vendiendo de manera personal, no porque tengo mi otro teléfono que es de futurismo. Me pueden escribir ese número si es que están interesados en el libro, sea digital o físico. Bueno, el costo de físico es con entrega en Miraflores o en Los Olivos. Y si desean entregarlo, ya sería costo de envío aparte, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a estar en Cusco en abril, entre el 22 y el 29 de abril. Si están en Cusco, normal, podemos coordinar, yo se lo llevo también allá, voy a llevar igual libro que tengo pedidos allá. Si no, coordinamos el costo de entrega aparte donde estén, ¿no? Sea en Lima o fuera de Lima. Bien, amigos, espero que les haya parecido interesante esta charla, esta primera charla que he dado sobre storytelling. Disculpen si había algún error en la primera vez que lo doy. Seguramente, como las demás charlas que he dado o cursos que he dictado, lo voy a ir perfeccionando y actualizándome más sobre este tema para tener algo de mayor volumen que les pueda servir a ustedes como agencias de viaje o guías de turismo, ¿no? Que eso es lo que hacemos en la empresa, tanto en Futurismo como en CEPAP, que es la empresa que va a dictar estos cursos, estos talleres online grabados o en vivo, como estos talleres gratuitos que estamos haciendo. Bien, si tuvieran alguna pregunta, duda, porque todavía nos queda, bueno, 3 minutos, pero empezamos 8:10, así que podemos tener 10 minutitos. Si tuviesen alguna pregunta, duda, pueden hacerlo en el chat, pueden abrir su micrófono antes de retirarme a descansar, porque ha sido un día un poco largo. Estamos en crisis, el gas ha subido, todo un problema lo que estamos pasando en turismo. Pero bueno, ya hemos pasado la pandemia, así que, ¿qué más nos puede pasar, no? Bueno, amigos, si es que hay preguntas, me avisan. Si no, ya para cerrar el tema, descansar, pueden poner un chat, micro. Oh, oh, oh. ¿Dónde está mi...? Acá estoy. Oh, oh, oh. Bueno, de Hugo ya respondí. Patricia también. Jocelyn, gracias. Igualmente a ti, Jocelyn, por la, por la participación. Recuerden que este video está grabado, lo vamos a subir al canal de CEPAP de YouTube. Ahí lo van a poder ver nuevamente. En el grupo de WhatsApp que hemos creado de este taller se va a subir el material en unos momentos. Si no están agregados ahí, pueden escribirme el número y yo los agrego, ¿no? Marlene, ¿tienes alguna pregunta? Dime. ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, más que una pregunta es agradecerte, que ha estado muy interesante. eh, y desde mañana voy a empezar a practicar storytelling. Muchas gracias. Excelente, Marlene. Tú cuentas muchas historias, también tus videos que haces es un gran avance, ¿no? Hay que hablar más, hay que hablar más. Hay que llenar de material el internet de nosotros, de otras empresas, de Perú, ¿no? Porque la idea es posicionar Perú. Hay mucho Y material así por hacer. es. Ujú, muchas gracias. A ti, Marlene, cuídate mucho. Bueno, Jocelyn, CEPAP es una plataforma web que estamos desarrollando donde va a haber cursos grabados. Ya lo estamos desarrollando. Síganos en las redes sociales, en TikTok. Pueden buscar como Crece con CEPAP. En Facebook también está Crece con CEPAP. YouTube también Crece con CEPAP. Pueden encontrar así el canal. Estén atentos ahí. Vamos a subir material. Hay ya entrevistas. Estamos desarrollando un podcast también con entrevistas de profesionales de turismo. Yo calculo que en 2, 3 meses ya va a estar la plataforma lista de cursos grabados. Va a haber varios cursos grabados de varios temas. Este va a ser uno de ellos. Cursos de ventas, de servicio al cliente, de gestión de empresas. Ya tenemos por ahí algunos profesionales. Es más, si alguno de ustedes es de repente un profesional que domina un tema, vamos ya a hacer una convocatoria de docentes para grabar cursos. Si alguno de ustedes es un especialista en algún tema relacionado para agencia de viajes, sea en elaborar productos, cotizar paquetes, en ventas, en lo que fuese, pueden escribirnos y coordinamos, ¿no? Ya, por si acaso.
Muy bien, amigos, un gusto, un placer. Estén atentos a nuestras redes. Vamos a seguir dictando más charlas, se vienen más talleres, así como este que voy a dictar yo y otros invitados más que vamos a tener en CEPAP y en Futurismo, ¿no? Muy bien, cuídense mucho. Gracias por su atención y que les vaya muy bien. Hasta luego.